Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. No sé si vio usted el Festival de Eurovisión el fin de semana pasado. Bueno, déjelo ahí. Si la cultura europea en general tiene un rasgo característico, es la obsesión por la decadencia. Desde el principio y en todos los casos, sea cual sea la tradición, escandinava, latina, griega, siempre hay una obsesión continua con la decadencia. Los griegos, es bien sabido, pensaban que hubo un tiempo de oro, ¿verdad?, que luego progresivamente fue degenerando hasta convertirse en la humanidad contemporánea y además sin redención, ¿eh? O sea, pasados 72.000 años solares, ¡plum!, todo se acabó. En los escandinavos es el Ragnarok, en los indios es la Kali Yuga, la fase final, tras la cual todo, con suerte, volverá a comenzar de nuevo, que no cree usted que estaba nada clara la cosa. Tanto es así que Julian Freund escribió que en realidad la historia de Europa podía escribirse como una historia de una decadencia, no como una permanente pérdida de, sino como una permanente alerta sobre la pérdida de, porque al final la función cultural, digamos, que esta permanente conciencia de decadencia ejerce es la de advertirnos contra. Y por tanto, estimularnos a que pongamos los medios para evitar la decadencia. Y además es una decadencia que se ha descrito siempre y en todas nuestras culturas, en todas ellas por igual, desde el principio de los tiempos, con rasgos muy concretos. Envilecimiento de las relaciones sociales, pérdida de la autoridad familiar, descontrol completo de las pasiones, corrupción de las formas de gobierno, pérdida del sentido estético, crecimiento de lo feo en detrimento de lo bello, todo eso. Y no estoy retratando a la sociedad contemporánea, o sí, lo que estoy retratando es precisamente lo que los europeos siempre han entendido como decadencia y por tanto como algo que había que evitar, ciertamente, no siempre con éxito, ¿verdad?, para contraponerlo a lo que hoy es Europa, que es la apoteosis de todas esas cosas, con la diferencia de que ahora hemos de pensar todos nosotros que todo esto es una redención y que el envilecimiento de las relaciones sociales, la corrupción de las formas de gobierno, la tiranía, el imperio de lo feo, la ruptura del orden familiar, etcétera, es algo que nos emancipa. Esto, por cierto, también forma parte de la decadencia, la convicción de que todas estas cosas que son objetivamente negativas, sin embargo, son positivas. Y cuando una sociedad pierde la capacidad para reconocer qué es lo que la mata, entonces, evidentemente, está condenada a muerte. Y no sé por qué le he contado yo a usted todo esto, porque yo que le quería hablar de Eurovisión. Decadencia o decadanza, como decía el último libro de Patrick Buisson, que es un gran libro, por cierto, en paz descanse, como usted sabe, falleció hace pocos meses. Bueno, hoy aquí en Gato de Viernes, Gato de Húsares, tenemos un montón de cosas que contar y algunas francamente sorprendentes. Titulares. El Club Bilderberg, que viene a Madrid. Y lógicamente ha elegido la España de Sánchez para su próxima reunión porque no hay país que se parezca más, bueno, a lo mejor Holanda, a lo que quiere Bilderberg que España. Claro, y concretamente la España de Pedro. Resulta que Cristina Martín Jiménez ha encontrado la sede, el lugar donde se va a celebrar, y si no falla nada, hoy la tendremos con nosotros para que nos cuente qué es lo que ha averiguado. Gran polémica de la semana que tiene que ir muchísimo más allá de lo que la escuela turolense liberal ha tratado de deformar. O sea, es que es verdad lo que ha dicho Gallardo. Es que el gran drama de la generación joven contemporánea es que ya no tiene acceso a ninguna propiedad, mientras que el gran mérito de la generación de sus abuelos fue que todo el mundo tenía acceso a la propiedad. Todo el mundo, ya me entiende usted. Coincidiendo, por cierto, con lo de Gallardo ha salido el Banco de España. A decir que es verdad. Bueno, me parece que vale la pena hacer una reflexión. Claro. En lugar de despotricar diciendo, ¿qué es eso de distribuir? ¿Qué es eso? No, vamos a lo serio. O sea, ¿qué tipo de sociedad hemos creado para que al cabo de medio siglo lo que antes parecían logros, en fin, ya irrenunciables, de repente se conviertan en lujos, como eso de tener una casa? Bueno, lo veremos.
Dentro de todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver eso que se llama la guerra por el relato, que si usted quiere es la forma cursi de decir lo que antes se llamaba batalla cultural, es decir, quién es el que cuando dice algo parece que es verdad, ¿vale? Bueno, en el poder contemporáneo, en la estrategia de poder contemporánea es el frente decisivo, es decir, el que consigue hacer creer a todos que lo que él cuenta es verdad, ese es el que ha ganado. Y hay un libro reciente sobre esta cuestión de Luis María Ferrandis, francamente interesante. Todo lo que estamos viendo hoy, en buena medida, muy particularmente en el gobierno Sánchez, es un permanente combate por hacerse con el relato. Por eso quieren el CIS, por eso quieren RTV, por eso untan a modo a los medios de comunicación. Claro, para que se cuente su visión del relato. Bien, ¿y esto cómo se le hace frente? Lo veremos. Y luego atentos al asunto, que lo sacaba el otro día Carlos Esteban y que mire usted por dónde, justo después de hablar Carlos Esteban, va Tucker Carlson, que se ve que ve el gato, y lo casca. El Watergate. Sacó usted Woodward y Bernstein, periodistas avezados luchando por la verdad contra el muro de la ocultación política, y a partir de ahí un presidente corrupto y feo con gran nariz que se llama Nixon cae para... Bueno, todo mentira, que todo era mentira. Y este es un tema francamente interesante. El otro día lo sacaba Esteban, después lo ha sacado Tucker Carlson y además Barbadillo tiene un libro sobre presidentes norteamericanos. Así que, ¿quién es mejor que estos tres? Porque Tucker Carlson también lo invitaremos hoy para hablar de lo que de verdad fue el famoso caso Watergate. Todo ello en presencia, por supuesto, de nuestros usuarios, los de verdad, porque estos son son impostores. A ver, los soldados de los tercios que nos regaló el otro día José Luis, el mosquetero y el arcabucero, con los caballos que ha puesto el compadre Ángel y además, como usted sabe, los usares de nuestra madrina Paz y el consorcio de José Félix. Todos aquí encima de la mesa y esto va creciendo, ¿eh? Vamos, y seguimos aumentando cosas. Bueno, y ahora ya don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues muy contento de ver que está creciendo el pelotón de soldados que tienen que salvar la civilización. Sí, señor. Cita spengleriana. Al final siempre clásico. Es un pelotón de soldados. Ahí estamos. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Se puede contar tu viaje de la semana pasada? ¿Dónde estuviste? Hombre, siempre que se diga que estuvo mi señora conmigo, que luego si no me ganó bronca en casa. Bueno, siempre que sea verdad. Sí, ¿no? Aquí yo siempre digo la verdad. Bueno. Entonces sí, pues estuvimos haciendo un viaje organizado en grupo, pues por los castillos de Loira, precioso, el jardín de Francia, muy bonito. Y tengo que reconocer que no vi Eurovisión porque, claro, después de pasear por los jardines y los chateaux de Villandry, de Chenonceau, de Blois, pues no tienes ganas, la verdad, de cambiar la belleza por la fealdad. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, y además encantado con los temas porque, bueno, me dan ganas de quedarme callado y oíros porque tiene una pinta muy interesante. Pues os hemos sacado parte, hay más que no. Ahora, yo solo apostillaría una característica de la decadencia que se te ha quedado, que es que las cosas empiezan a fallar, las cosas físicas empiezan a fallar. Se caen los puentes, de repente no funcionan los trenes, y que esto está mucho. Se caen los puentes y no funcionan los trenes, valga la redundancia en este caso. Claro. Hay que tener esperanza, Carlos. Entre los acompañantes del viaje había varios espectadores del Gato al Agua, que nos dieron saludos para todos. ¿Sí, ¡Hola, la! ¡Qué gracia! Sí. Bueno. En fin. Le chat aló. Sí, por cierto, que cada vez que se lo cuenta sobre un proceso no entiende nada, porque es una expresión tan española que no... Bueno, de la decadencia de Eurovisión. Mire, vamos a empezar por ahí. Es que resulta que esta semana han coincidido dos acontecimientos francamente... cósmicos de estos también, con confluencias cósmicas. No, pero que tienen un parentesco evidente. Por una parte, lo que vimos en Eurovisión el fin de semana. Y por otra parte, lo que le ha pasado a los Oscars de Hollywood, que como son tan woke y tan progres, se han quedado sin dinero porque nadie lo ve ya. Jo, me lees mucho, veo. Eso también lo puse. Sí, ciertamente. Y han tenido, eso lo sacó Carlos Esteban en Gaceta, claro, que Gaceta es una fuente de inspiración continua para este programa, ya lo sabe usted. Y me parece que vale la pena poner las dos cosas en relación, porque son perfectos ejemplos de un tipo de cultura impuesta por las élites, que no es lo que la gente considera elevado, aunque pueda seguir el juego en el tema de Eurovisión o lo que sea, ¿no? Pero no hay más que ver la votación del público y la de los
sabios. ¿Cuál es? Pues en este caso, por ejemplo, ¿no? Y me parece que vale la pena una reflexión conjunta sobre ambas cosas. Insisto, porque este es el tipo de cultura que el poder nos quiere imponer. Así que vamos por parte. ¿Recordamos lo que fue Eurovisión? Esto. Eurovisión, el festival de música que se ha transformado en ideología y política. La música ha quedado en segundo plano. El wokismo se ha hecho con el poder. Suiza, con Nemo como representante, ha conseguido el micrófono de cristal en la edición celebrada en Malmö, Suecia. Es el primer cantante no binario en ganar el festival. Su canción The Code representa el movimiento LGBT. Esta reivindicación ha copado gran parte del show. Cuando recogió el galardón le pusieron una corona de espinas negra, simulando a Jesucristo en la cruz. Los ataques hacia la fe y a los cristianos también han estado presentes. Burlas hacia la religión. Algunos incluso afirman que es una reivindicación a favor de los palestinos, como lo es Jesús, ante los ataques de Israel. Pero el daño ya está hecho. Bambi Zack, la representante de Irlanda, fue quien colocó la corona sobre el ganador. La cantante, también no binaria, con un estilo Ouija Pop, hizo una actuación siniestra, oscura y con ritos satánicos encima del escenario. La canción Doomsday Blue, el día del juicio, representa la destrucción, los maleficios, la depresión o la tristeza. Tras el concurso criticó a la Unión Europea de Radiodifusión, afirmando que llegan los queer y los no binarios. Finlandia, con su actuación No Rules, sin reglas, también ha traído polémica con el supuesto desnudo de su cantante. Llevaba una faja de color carne solamente por delante y la actuación fue explícita. En redes sociales se comenta que España ha pasado de esto a esto otro. Canción de la que se ha hablado mucho en los últimos meses. Ha conseguido el puesto 22 de 25. Cuando el altavoz del empoderamiento estalla con la frase "soy más zorra todavía", denota cómo es la sociedad. El representante de Lituania, bisexual. El de Reino Unido, gay. El de Bélgica también es gay, jurado en un show de drag queens en su país. Y así una larga lista. Las actuaciones, la música y los artistas, pertenecientes al wokismo más extremo, han cambiado un festival de música por la representación de la sociedad actual, degradante y sin moral. A mí me gustaría saber cuánto duraría el Festival de Eurovisión si en lugar de depender de los presupuestos de las radiotelevisiones públicas europeas y otros, tuviera que ganarse el pan con el sudor de su frente. Claro. ¿Quieres la respuesta? La respuesta seguramente es la que dan los Oscars de Hollywood, que era la otra noticia de la semana, que andan caninos. ¿Y por qué andan caninos? Porque estos sí que tienen que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y como no pueden, pues tratan de sacarle el sudor al respetable público, como en Europa. Ana Gelova. Ni la bofetada de Will Smith, ni el desnudo de John Cena. Los premios Oscar no consiguen despegar tras su nueva deriva woke. Es por eso que la Academia lanza una campaña de recaudación por el centenario de los premios para alcanzar los $500 millones. Según afirman desde el grupo, la iniciativa busca diversificar las finanzas, así como aumentar el alcance de la Academia y su impacto mundial. No depender de una sola fuente de ingresos daría tranquilidad, dice el director ejecutivo, justo llegando al final del acuerdo con la cadena ABC, quien retransmitirá los premios hasta 2028. Si hace apenas una década más de 40 millones de espectadores se sentaban frente al televisor para ver qué películas conseguían alguna estatuilla, la última ceremonia reunió a menos de la mitad. Y puede que no sea casualidad, los premios Oscar de 2024 han sido los primeros que han obligado a las películas que se presentaban a cumplir con los nuevos requisitos woke que ya se anunciaron en 2020. Si una película pretende ser la mejor, lo sentimos mucho, no basta con que sea una auténtica obra de arte y haya dejado sin aliento tanto a los críticos como a aquellos que acudieron al cine a verla. Debe cumplir sí o sí varios requisitos de diversidad, entre los que encontramos de todo. Por ejemplo, una cinta estrella, según la Academia, sería aquella que cumpliese los siguientes requisitos. Un protagonista indígena, mejor si es mujer. Actores secundarios en los que haya una mezcla de LGTBI, personas con discapacidad o, de nuevo, mujeres. Que la trama principal se centre en un grupo subrepresentado, como los que acabamos de mencionar, que estos grupos subrepresentados sean mínimo el 30% del equipo de la película. Pero esto no acaba aquí. Una vez hecha la película, los grupos minoritarios también tienen que estar representados en los grupos de marketing, publicidad y distribución. Aquí no se libra nadie.
Y si tan inclusivas son las películas y supuestamente se han adaptado a la realidad actual, ¿por qué no triunfan entre la población? Porque al final esta inclusión forzada provoca películas planas y previsibles, con tramas que no aportan nada, solo para colgarse la medallita de representar a todos los grupos minoritarios. El más leve indicio de conservadurismo no es solo algo de modé, sino también una sentencia de cancelación para la carrera de un director de cine o de un actor que pone la cara. No es nada extraño, por tanto, que para una parte de la población que no se pliega, ver películas antiguas sea el último grito en cine. Bueno, iba a decir Carlos Esteban, ¿qué pasaría si...? Se puedes contestar. Bueno, yo... no, lo que quería decir ahora... Es que eso es lo que quería decir antes, para otra cosa distinta. No, quería decir que me ha llamado la atención que la última encuesta sobre todos los europeos sobre el tema de la inmigración es que 7 de cada 10 sí, vamos a verlo dicen que no quieren tal, y aún así los gobiernos presuntamente democráticos que traducen su voluntad pasan como de bien, pues eso es prueba de que el mercado no funciona ni en el mercado ni en la política. Pero en este caso confluyen varias cosas para realmente convertir lo que es el cine y con lo que es la industria del entretenimiento en un auténtico desastre. O sobre todo el tema de la Academia del Cine. Uno es que a nadie le divierte que le sermoneen. O sea, cuando vas al cine esperas cualquier cosa menos que te den un sermón. Pero un sermón, además, normalmente insultante. Porque, sí, en el que tú eres culpable. Exacto, tú eres culpable, te están llamando de todo. Te están llamando fascistas, xenófobos, todo durante toda la cinta. Y es una cinta que además, como ha dicho Ana en el vídeo, es completamente previsible. Es decir, ya sé lo que va a pasar, ya sé, tal, unos cuantos. Otra parte es el tema de las cuotas, ¿vale? Como se necesita que tiene que haber un tanto por ciento X de lo que sea, de homosexuales, de negros, de indios, indígenas, de tal unos cuantos, eso hace que no se elija a los mejores, se elige por cuotas, como su propio nombre indica. Es decir, si por casualidad una película, no sé, los mejores escenógrafos o como sea, fueran de una sola raza, y no te digo si es una raza que se considere privilegiada, pues no podrías cogerlos, tendrías que... Entonces eso hace que la calidad caiga. Y en tercer lugar es que realmente estos se han convertido, los grandes actores, los tipos que llevamos viendo en las revistas del corazón durante tanto tiempo, se han convertido en una casta muy, muy, muy alejada del público normal y muy endiosada. Es decir, se les ha hecho creer a unos tipos cuyo único mérito es repetir unas frases que escribe otra persona, ¿vale? Es decir, que, bueno, pues ya está. Sabes repetir muy bien estas frases, no tienen otra cosa. Es decir, no es que piensen por sí mismos y tal. De repente se han convertido en una especie de sacerdotes de la vanguardia del mundo de la cultura. Exacto. Eso lo ves aquí, por ejemplo, cuando la reunión aquella de agentes de la cultura, ¿verdad?, para apoyar a Pedro, cuando estaba enamorado pensando. Decir, pero gente de la cultura, ¿esto es la cultura española? No. Son las caras son conocidas. Los profesionales de... Pero es que cuando se habla de la cultura se habla de las caras conocidas. No son los que realmente hacen cultura y tal, sino estos, los que a lo mejor te los encuentras en un anuncio, en una tertulia, en todas partes. Estos, o sea, necesitas que sea una cara. Eso es lo que la gente identifica como cultura. A lo mejor el tío que ha escrito ese maravilloso guión o esa... ni siquiera sabes cómo es. Eso es lo que la gente alejada de la cultura identifica con... O sea, tú acuérdate del anuncio estrella, el anuncio más importante para que nos pusiéramos las vacunas. ¿Te acuerdas de él? Eran un montón... Gracias a Dios lo he olvidado. Bien, pues eran un montón de gente. Por ejemplo, Belén Esteban, contra la que no tengo absolutamente nada, pero no sé exactamente muy bien en qué sentido representa algo, representa, no sé, qué actividad. Sí, bien. La verdad es que ya... a eso me refiero. Y sin embargo se considera parte de este mundo. Ya. ¿Vale? Es decir, se le elige a ella como se le eligen a otras caras conocidas para decirnos, vacúnate, es decir, para darnos una lección a los pobres, a la chusma, a los que les miramos desde abajo. Entonces, esa conversión del actor en una especie
sumo sacerdote endiosado, hace que el tema del dinero, de ingresar, oye, vamos a hacer un buen producto, número uno, segundo, que sea atractivo y pensando en la taquilla y tal, ya no es lo que les mueve. O sea que el cine norteamericano se está convirtiendo en lo que es desde hace décadas el cine español. O sea, algo que sobrevive porque cobra subvenciones. Más, ¿no? Sí, pero curiosamente no es igual en el sentido de que es que estos realmente son empresas enormes, es decir, no es una subvención, es una empresa gigantesca como Disney y tal, que tiene muchísimo capital y tiene muchísimo prestigio. Hombre, y tiene mucho dinero para perder entonces. Pero que está perdiendo a propósito y lo sabe. Es decir, hace ya 20 años un crítico del mundo del cine, del espectáculo, que se llama Medved, creo que se llama, no me acuerdo del nombre, este tío decía, es que está medido. Cada vez que sacan una película para todos los públicos, es un éxito, siempre ganan dinero con eso. Cuando sacan una que tiene que tener la escenita no sé cuántos, que tiene que tener, siempre pierden. Pero siguen haciéndolo. La cuestión comercial, tengo que deciros que sinceramente me da exactamente lo mismo, porque como tú es interesante, ¿no?, que a una empresa no le importe la razón comercial. A mí me interesa mucho más precisamente el por qué no le importa. Eso es. Y el armazón ideológico construido. Y eso es lo que te quiero oír. ¿Y en qué consiste ese armazón ideológico? Que básicamente consiste en no solo en insultar permanentemente los valores elementales del ciudadano común, ¿Y el sentido común? Sino en horadar a conciencia cualquier cosa que haga que la sociedad europea siga siendo una sociedad europea. Sí, que sea viable, por ejemplo. Esa es otra cosa, que las ideas woke no es que sean solo malas, perversas, que sean inmorales, absurdas, tal, sino que no son viables. Es decir, tú las impones a una sociedad y esa sociedad acaba disuelta. Pues ahí quería yo. Que después de este punto final casi no hay un punto final, hay un punto y aparte, que diría Pedro. No, es que, vamos a ver, tú imagínate que tienes una casta cultural, ¿verdad? Un mandarinato, como se decía en los años 60, los mandarines de la cultura. Me gusta. Los mandarines que lo que están defendiendo es una sociedad ordenada, amante de sus tradiciones, fiel custodio de la identidad propia, etcétera. Entonces yo podría pensar, bueno, a mí no me parece mal, porque está contribuyendo objetivamente a que la sociedad se reproduzca. Eso es viable, es viable. Sí, pero lo que tenemos precisamente es que el tipo de mandarinato cultural que el poder ha escogido es un tipo de mandarinato cuya doctrina, cuyo credo, cuyo discurso, como quieras llamarlo, es el de la demolición. Bueno, es que yo creo que está triunfando en Occidente desde hace ya décadas un concepto del ser humano, sobre todo del ser humano blanco, de eliminación, de concebir al ser humano blanco pues como un virus que mata al planeta y al resto de los humanos y de los seres vivos. Y por tanto, lo mejor que le puede pasar a la humanidad, a Gaia, al sistema solar, a la galaxia, es que esos seres desaparezcan, se extingan. Hombre, si es posible, no de manera violenta, pero sí, hombre, dejándose de reproducir y demás. Bueno, Peter Singer, que premiado por la Fundación BBVA. Morgan Singer. Que propone que... O sea, este es el de los simios. Simio. Este. Y también creo que tiene por ahí una frase, un pensamiento de decir, bueno, es que si fuésemos la última generación sobre la Tierra, nos podríamos pasar toda la vida, hasta que muriésemos, de juerga permanente, sin ninguna responsabilidad, sin ningún tal. Y claro, esto es lo que proponen. Bueno, de cierto modo también hay como ciertos... Qué gracia tiene. Es un viva Sodoma. Sí, claro. Sí, pero solo claro, que, él mientras con tanto 80 va a seguir años cobrando dinero sí, claro, de los demás. Claro. Es como estos funcionarios científicos, o sea, gente que trabaja en el CSIC o en universidades, que te dicen que están a favor del decrecimiento. Digo, oiga, pues empiece usted por decrecer su sueldo de funcionario. Sí, los no, eso no. Eso, todas las subidas de sueldos y de pensiones las cogen. Voy a decir lo que yo pienso, porque como entre semana no me dejan opinar los contertulios, yo me he hecho el programa este del viernes para que me dejen hablar. Me parece una gran idea. Carlos y Pedro. Me parece una gran idea. A mí cuando veo estas cosas me acuerdo no se preocupe que no me ha dado un aire ni nada. Vamos a ver. Hay un vetusto libro de un sociólogo que se llama Daniel Bell, que en los años 60-70 era muy importante, vaya hasta los 80 avanzados, ¿verdad?, que era las contradicciones culturales del capitalismo.
Y Bell, que era un tipo que acabó siendo neocon, reaganiano y tal, pero venía, como todos ellos, de la nueva izquierda americana, etcétera, decía lo siguiente: el capitalismo está condenado a morir. ¿Por qué? Pues porque el capitalismo, para desarrollarse, necesita sociedades a la romana. O sea, virtudes familiares, principios morales sólidos, la palabra dada, la constancia, el esfuerzo, la virtud. Pero el tipo de sociedad que crea, por la abundancia de objetos y de consumo, es una sociedad que ella sola construye una cultura que va exactamente contra todos esos principios. Disolución de la autoridad, consumismo desenfrenado, etcétera. Con lo cual, inevitablemente, el capitalismo morirá. Y a mí se me ocurrió una cosa. ¿Y si en realidad hubiera que darle la vuelta al asunto? Es decir, el capitalismo, el orden económico que nos gobierna, si usted prefiere, ¿verdad?, para no meternos en Honduras y Guatemala, ha creado su propia cultura con la que no va a entrar en contradicción. Y en esta fase concreta, el orden económico efectivamente se ha cargado la cultura preexistente, la de nuestros abuelos, la de la película La Gran Familia, ¿sabe usted? O sea, esa. Y ha construido otro horizonte cultural, otra cultura que le es propia, que es la cultura del hedonismo, el individualismo, el consumismo, el destrozo. El empoderamiento importante. Y el empoderamiento de minorías que nunca van a estar empoderadas, porque ya se carga el sistema de que no lo estén, pero mantienen la ilusión de que lo están, ¿no? Bueno, pues desde mi punto de vista estamos ahí. O sea, toda esta socapa de transgresión, toda esta cultura woke, que en realidad es el discurso del poder económico que nos gobierna y que nos está empujando al suicidio. Yo quiero hacerte una apostilla en eso. Apostíllame todo lo que quieras. Y es que eso, todo lo que has dicho es absolutamente cierto. Pero además... Sí. No, pero mi apostilla es la siguiente. No es que solo que sea destructivo y tal, no sé cuántos, sino que es profundamente poco atractivo. Es decir, es repulsivo de forma natural. Tú naturalmente te repele. Por ejemplo, hay una cosa que se ha convertido un poquito en tu especialidad, ¿no? O parte de tu especialidad, que es el asunto de la conciencia nacional. Por ejemplo. Sí, que yo insisto mucho en eso últimamente. Es normal que un gobierno, que los gobiernos hasta hace relativamente poco, premien, fomenten todos aquellos mensajes que dicen ser español, ruso, checo, lo que sea, es bueno, es estupendo, ¿vale? Entonces, eso ahora es lo contrario, eso está absolutamente prohibido en Occidente. Ser español es lo peor, ser francés es lo peor, ser de no sé cuántos, y te lo están diciendo constantemente. Y eso es deprimente, eso no lo quieres oír. Pero es que aunque estés de acuerdo, aunque seas un super woke y tal, y estés de acuerdo, no quieres verlo constantemente. Lo que, en cambio, tú pones una película y las glorias de España, te puede parecer ridícula, sabes que es falso a lo mejor, o que tiene purpurina por todos lados, pero te deja buen cuerpo, porque nos pasa a todos, o no nos pasa a todos. Es así, y por eso lo que hacen en muchos países de Europa del Este, como por ejemplo la demonizada Rusia o Hungría, que es decir, oye, ser ruso es cojonudo, ser húngaro es fantástico. Pero es lo que quiere la gente. Es de fantástica madre. Exactamente, sí. Pero es lo que quiero oír un húngaro o un ruso. ¿Por qué no? Y te hace sentir bien. Es interesante en ese sentido el cine ruso reciente, películas como Joder, que tenías que saber hasta de cine ruso. La de Kolchak, que no recuerdo cuál es el título, pero que es muy bonita. El Almirante, sí. El Taras Bulba, etcétera, que son muy interesantes porque no son películas especialmente leyenda rosa. O sea, pero Kolchak es un poco rosa. Pero está muy, sí, la verdad es que tiene mucho mérito. Pero en fin, pero ese tipo de recuperación de la identidad propia, efectivamente, la gente con ello comulga. Pero si aquí lo vimos cuando era triste, hombre. Que era una caricatura y a la gente le encantó. Y no por caricatura, sino porque te está recordando al final, pues lo mejor de ti mismo. Vamos a ver, cuando usted va a ver a su anciana tía al pueblo, ¿verdad? No le gusta que le diga, te veo cada día más gordo y arrugado, ¿no? Ya te veo como cuando tenías 20 años, es lo que a usted le gusta, pues es lo mismo. En fin, bueno. Bueno, ya que ha abierto Carlos el turno de apostillas, pues yo quiero hacer otra y has empezado con los libros, pues yo voy a recordar uno publicado por Homo Legens, El retorno de los dioses fuertes, de Russell Es verdad, sí señor, bien traído, muy bien traído. Y lo cuenta muy bien, es que al final, después de la Segunda Guerra Mundial, al final acaban confluyendo dos grandes proyectos, que es el proyecto marxista-comunista de crear el hombre nuevo, con el proyecto de la sociedad abierta.
Dice, al final confluyen los dos en una persona sin trascendencia, sin raíces, sin identidad, que da paso a un nuevo mundo en el que todos somos iguales y en el que todos estaremos empoderados, Carlos, que sé que te gusta la palabra, sí, me encanta. y seremos intercambiables. Y encontraremos nuestro gozo, nuestra satisfacción, pues eso, en ser consumidores, en desplazarnos de un lugar a otro del mundo, porque todo será absolutamente igual y así seremos felices siendo nosotros mismos, o sea, siendo igual que el vecino y el que pasa por la calle. Pero es divertido porque igual que se nos impide las identidades naturales, ¿vale? Las identidades, decir, no, hay una identidad clara de ser hombre o mujer, o es una identidad clara, pues yo soy español, o soy tal, no sé qué. Como esas están prohibidas, en cambio, lo que hace el capitalismo, que vende cosas, se dedica a vender cosas, es que te vende identidades. No sé, entonces tú lo ves por el metro y tal, no sé cuántos, pues llevar tales... Sí, los pobres chicos que son las tribus urbanas, exacto. Las tribus urbanas, el pelo de determinado color, colgándose hados de la nariz. Exactamente, entonces eso es una identidad. Yo creo que se está construyendo una identidad, no a propósito, pero que es muy importante, que es la generacional, pero de eso hablaremos luego. ¿Qué se está construyendo, perdóname? Una identidad, o digamos un choque de identidades muy importante, que es el generacional. Sí, cada vez más acentuado. Ajá. Es verdad. Sí, sí. En fin, y de eso también vamos a hablar. Y ahora hay que irse a la publicidad, sí o sí, y a la vuelta hablamos del Watergate, ¿eh? Que a mí que usted, yo no lo sabía, o sea, y ya estoy mayor, ¿eh? Pues, o sea, que la cosa es muy interesante. Antes de irnos, y antes de que se lo coman, Navarretinto, mil gracias. O sea, si no fuera por vosotros, estas noches serían interminables. Serían interminables, efectivamente. Navarretinto, los mejores ibéricos de jamón, chorizo, lomo, en fin, una maravilla en una finca a 40 kilómetros de Guadalupe, una sierra maravillosa en Extremadura. Esto es identidad. Esto es identidad, sí. Mire, y alimenticia. ¿Sabe usted cuál es una de las características de Navarretinto desde el punto de vista industrial? Eso que se llama I+D+I, ¿no? Que es innovación más desarrollo más investigación. Bueno, pues es I+D+I, porque efectivamente identidad también. No sabe usted lo que hay detrás de cada pieza de estas, ¿eh? De control de calidad, bueno, una cosa impresionante. Claro, cuando abres el sobre descubres todo lo que tiene. Ya sabe usted que para los amigos del Toro Televisión hay un 10% de descuento por cada producto. Y yo le aconsejo que entre en la web y mire, porque hay una cantidad de presentaciones enorme. Desde un sobre que te entra en un platito hasta porciones barbadillo, o sea, de estas bien surtidas. Navarretinto, y gracias mil y enhorabuena por cómo tenéis los cerdos, que desde luego da gusto. Bueno, ahora, publi y a la vuelta al Watergate. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de úseres a nuestras espaldas, los úseres de nuestro padrino, amigo, compadre, maestro también, Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa. Los úseres de la pionera madrina Paz, el titular y el Carlos Esteban, y ya sabe usted luego que los que se van añadiendo, de verdad, José Félix, mil gracias por el corsario, José Luis, compadre Ángel, mil gracias por los caballos y por haberlos armado, y José Luis, mil gracias por los soldados de los tercios. Y usted ya sabe que puede seguir incorporando cosas aquí, que nosotros lo seguiremos sacando poco a poco hasta que a Sara Hernández, nuestra productora, no le quepa ya en la caja, que entonces ya veremos lo que... Además, acaba de cerrar la fábrica de Alicante, de Qué disgusto nos llevamos. De Playmobil, una cosa terrorífica. Está acabando nuestra infancia. Bueno, pero quería usted hablar del Watergate, ¿no? Me dijo. Bueno, pues vamos a ello. Presentamos que se incorpora Luis María Fernández. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Yo siempre digo que voy a donde me invitan y donde me dejan hablar en libertad. Bueno, eso está bien. El siguiente paso es ir a donde no te invitan también. Él viene a hablar de su libro. Lo que pasa es que le hemos hecho pasar antes porque resulta que su libro tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar antes, que era el asunto que aquí le destapó la olla la semana pasada a Carlos Esteban con el tema del Watergate, que es uno de los grandes mitos de la cultura democrática contemporánea. Si encima usted es periodista o de los alrededores, eso ya es como la resurrección de Lázaro, es una de esas cosas que te enseñan desde pequeñito, ¿verdad? Y que tú naces, que creces, ¿verdad? Queriendo emular. Queriendo emular, y resulta que no, ¿eh? O sea, que no, que nos han engañado como a chinos. Es todo un relato construido ex post, ¿verdad? A partir de una feroz intriga cocida ex ante.
Claro. Y el otro día, después de ir a Carlos Esteban, salió Tucker Carlson y lo contó de esta manera. Si miras lo que le ocurrió a Richard Nixon, algo que nunca entendí, es que Richard Nixon fue atrapado por el FBI y la CIA, con la ayuda de Bob Woodward, que era un periodista del Washington Post que había sido un oficial de inteligencia de la Marina. Y trabajaba en la Casa Blanca, trabajaba en la administración Nixon. Y de repente aparece, como un año más tarde, y es un reportero totalmente nuevo. No había sido periodista, sino un oficial de inteligencia de la Marina. El famoso Bob Woodward, al que todos reverenciamos. Y ahora está en el Washington Post y de alguna forma consigue la historia más grande en la historia del Washington Post. Es el hombre principal en esa historia. Bueno, yo he trabajado en un periódico, he estado en las noticias toda mi vida. Así no funciona. No coges a un chaval en su primer día, viniendo de un negocio que nada tiene que ver, y le das la mejor historia. Pero a él sí. Él fue ese tío. ¿Y cuál fue su principal fuente en el Watergate? Oh, el número 2 del FBI. ¡Oh! O sea que tienes al oficial de inteligencia naval trabajando con el oficial del FBI para destruir al presidente. Vale, eso es un golpe de estado profundo. ¿Cómo lo describirías si no? Si esto hubiera ocurrido en Guatemala, ¿cómo lo llamarías? Y sin embargo, la forma en la que fue culpado, la forma que yo acepté durante décadas fue la de un intrépido reportero que luchó contra el poder. No, ese intrépido reportero, Bob Woodward, era una herramienta del poder. Una secreta, que es la más amenazadora. Con el objetivo de echar al presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, Richard Nixon, de la oficina, antes del final de su legislatura para reemplazarle ¿por quién? Oh, Gerald Ford, que estuvo en la Comisión Warren. Bien, ¿cómo se convirtió Gerald Ford en el vicepresidente de Richard Nixon? Bueno, pues porque Carl Albert, el portavoz demócrata de la Cámara, le dijo que debía escogerle. Y solo le confirmaremos cuando se eche al actual vicepresidente por evasión de impuestos en Maryland. Así que tienes toda una trampa. Gerald Ford, el único presidente no elegido en la historia de los Estados Unidos, estaba en la Comisión Warren. Algo que acepté de pleno hasta que lo miré. Y era una completa locura. ¿No querías investigar a Jack Ruby en tu investigación del asesinato? Vale, eres un fraude. Sí, estuvo en la Comisión Warren. Y por ello, perdonad porque la historia se alarga. Pero el asunto es que estuvo todo en nuestras narices. Pero este marco invisibiliza la realidad obvia. La gente que entró en el edificio del Watergate, que es de donde viene el nombre, Watergate, creo que 6 o 7 de ellos, todos menos uno, eran empleados de la CIA. Esto es verdad. Es como, búscalo en Google. Entonces, el asunto es que Richard Nixon ganó por más votos que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos en las elecciones de 1972. Fue el más popular por votos, que es realmente la única forma con la que se puede medir la popularidad. El presidente más popular en su campaña de reelección y 2 años después se ha ido. Incapacitado por un oficial de inteligencia de la Marina, el número 2 del FBI y una serie de empleados de la CIA. Dime tú lo que es eso. Estos son los hechos, no hay dudas, no es una fumada. Ah, bueno, si quieres toda la historia, en Sandromeco lo tiene, en nuestra web, que es Sandro quien lo ha doblado, ¿verdad? O sea que Carlos Esteban tenía razón. Era un poco lógico, ¿no? Quiero decir que estas cosas así... Era demasiado la leyenda perfecta, ¿no? La leyenda perfecta hicieron una película, ¿cómo se llama? Todos los hombres del presidente, hombre, claro. Efectivamente, entonces, ¿sí? Claro, y encima, como los que tienen que informar de esto son los periodistas, que son los que quedan genial en toda esta historia, claro. que intrépidos y tal, que la gente no se pregunta cosas, no se pregunta, ¿este tipo de dónde sale? ¿Cómo es que le dan a un chavalín, a un recién llegado, el tema de la década y tal, para que informe en un periódico como el Washington Post y tal? Es decir, y esto nos lleva a un tema que me parece absolutamente fascinante, que es el poder que tiene cualquier estamento de inteligencia en cualquier país. Es decir, si tú creas realmente, dotándoles de muchísimo alcance y un presupuesto que tiene una parte importante secreta y que va a espiar a todo el mundo, te estás creando un pequeño monstruo que te puede comer, ¿no? Eso es lo que pasó con el FBI de Hoover.
Hoover es uno de los pocos, si no el único cargo de la Administración Federal de Estados Unidos que sobrevive, pues no sé si a 8 presidentes. Se muere en el cargo. Bueno, es un fuché a la americana. O sea, claro, el que sabe todo de oliendo todos. a perrito caliente y eso, pero sí, ese es el modelo. Pero el hecho de que tú hayas construido un relato que luego toda la clase política posterior ha consagrado, porque la clase política que tenemos o que vino después nació en ese momento. O sea, tú piensas que estamos hablando del presidente más popular de la historia de la historia conocida de los Estados Unidos, es el más popular. Y te cargas a ese. Entonces, eso es evidente que hay un verdadero complot. No es por ser conspiracionista, pero es evidente que hay un complot del servicio de inteligencia y supongo, de sus jefes claro, verdaderos. y supongo que en connivencia con el otro partido, con el partido. Ahora vamos demócrata. a preguntar a Luis María sobre la Y construcción entonces, pero todo el estamento de políticos que vienen después se han beneficiado de esa caída. ya, se han beneficiado y me imagino que también han escarmentado en cabeza ajena, supongo, ¿no? Pero tú has hecho un libro sobre los presidentes norteamericanos, Sí. los Césares del... Los Césares del Imperio Los Césares Americano. del Imperio Americano. ¿De verdad Nixon era como dice Carlos Esteban? Pues Nixon, la verdad es que tiene una victoria apabullante en 1972, la mayor hasta ese momento, porque supera incluso a Johnson, que fue ungido en las elecciones que siguieron al año del asesinato de Kennedy. Tiene unos pocos más votos y se saca 30 puntos de ventaja al candidato demócrata. Es decir, era un hombre muy popular. Es cierto que no recuerdo quién era el candidato demócrata contra Nixon, pero Pues que siempre no lo recuerdo. Humphrey. ¿Era Humphrey? Sí, no, McGovern. Era McGovern. Era vale. McGovern. Humphrey fue en el 68. Que era un hombre muy de izquierda, muy progre para sabía el mundo de que sí me Estados acordaba, Unidos. estaba seguro. Pues una cosa, dime. Sí, bueno, sí. pero es que Nixon sí era muy popular entre las clases medias y bajas, y sin embargo entre las élites, los asistentes, los que vienen de la Ivy League, los periodistas del Washington Post, del New York Times, los del Departamento de Estado, pues era un tipo odiado entre los intelectuales. También porque hizo su carrera basada en el anticomunismo y en atacar a determinadas figuras de este establishment en los años 40. Entonces se la tenían jurada. Es cierto que él también era un cascarrabias, no una persona que destacase por su simpatía, le gustaba mucho el misterio, la conspiración, tal. Por eso se llevaba también con Kissinger, y ahí él mismo cayó en esa trampa. Quien la cortina mata, la cortina muere. Y siguiendo con lo que decía Carlos, es que hay un periodo de 10-11 años en la historia de Estados Unidos, desde el 63, noviembre del 63, asesinato del presidente de Vietnam del Sur, seguido del asesinato de Kennedy, hasta el 74, que es la dimisión de Nixon. Y tenemos un presidente asesinado, Kennedy, un presidente que renuncia a la reelección y que había tenido una mayoría apabullante, Johnson. Un presidente que dimite, Nixon, también con una mayoría todavía mayor. Y un presidente no electo, Gerald Ford, que llevaba también un vicepresidente no electo. Y a partir de ahí es cuando, está muy bien visto por parte de Carlos, se forma una clase política nueva. Ah, qué interesante. Vale. Yo de Nixon, claro, al final, se puede imaginar, Nixon para mí... Pues, sin embargo, es verdad que desde el punto de vista de la política internacional, por ejemplo, la gran apertura al China, que fue una jugada magistral, la hace Nixon. Sí, bueno, como dijo el señor Spock, el Star Trek, solo un Nixon podía viajar a China. Efectivamente, precisamente por su anticomunismo. Eso lo dijo el señor Spock. Sí. Es un gran análisis político. Bueno, ¿por qué se lo carga Richard a Nixon? A Nixon, yo creo que porque era un tío incontrolable, en cierta manera, y que estaba también alimentando el enfrentamiento. Vamos a ver, con Nixon comienza la dialéctica, es el que presenta, le da al Partido Republicano un gran argumento contra el eslogan del Partido Demócrata. El Partido Demócrata de Roosevelt y de Truman habla de los peces gordos, contra los peces gordos, contra los fat cat en Estados Unidos, contra la oligarquía de Wall Street, contra los multimillonarios. Tal. Y Nixon lo que hace es un contraeslogan, también muy sencillo, diciendo que ¿quién se está destrozando la vida? Hollywood. Washington DC, el poder. Y entonces, claro, está atacando precisamente al poder intelectual, al poder financiero y demás. Entonces, esas dos élites
la de Nueva York, de Wall Street, la de Washington y la de Hollywood, esas tres élites acaban desde la época de los Clinton y sobre todo de Obama, unidas en una sola. Es que la élite intelectual, la élite intelectual ya era pre-woke, vamos a decirlo así, ¿vale? Ya era bueno, izquierda, sí, había estallado la revuelta de los años 60, sí, Estados bueno, Unidos, y todo, de ahí había aparecido todo lo que vino aquí después. Y había infiltración comunista en los 40 y 50. Y growing, ¿cómo decir? Haciéndose, bueno, todo el Kinsey, todas estas cosas, la revolución sexual, el informe Kinsey y tal, lo de Samoa, ¿cómo se llama? Margaret Mead, joder, sí. Pues eso, pues todo eso ya había salido y tal, entonces y Nixon representaba todo lo contrario. Estáis convirtiendo el programa en una casa de citas. Ya. Es que Nixon... Pero es más interesante, si usted tiene cierta edad, es que hay que hacer notas al pie de página permanentemente aquí, leche. Claro, es lo que tiene. Si usted tiene cierta edad, habrá aprendido a lo mejor en la escuela, en la universidad, en el bachillerato, donde sea, que en realidad lo de las limitaciones sexuales son tabúes irracionales porque en las sociedades primitivas la libertad sexual es plena. Eso bebe muy fundamentalmente en una señora que es una antropóloga que se llama Margaret Mead, se escribe Mead, que era norteamericana, que escribió algo así como Sexo y Adolescencia en Samoa, quería recordar que era el libro. Libro que fue fusilado, sí, ese era el original, fusilado masivamente por toda la antropología progre en Occidente. A partir de lo cual creció, entre otras cosas, el mito del buen salvaje sexualmente libre, ¿verdad?, que nuestra izquierda se comió con patatas y así engordó como engordó. Bueno, muchos años después, un antropólogo australiano, creo recordar, Derek Freeman, viendo que no le cuadraba lo que había leído, se marchó allí y estuvo viviendo con los mismos nativos con los que Margaret Mead había convivido unas pocas semanas. Él estuvo años, de hecho le hicieron jefe de una tribu, y descubrió que todo lo que había escrito Margaret Mead era mentira, todo, de arriba a abajo, absolutamente todo. Toda la construcción de la libertad sexual primigenia del hombre primitivo era falso. Era una construcción ideológica hecha por una mujer que no conocía la lengua nativa y que, por sus problemas personales, en los que no entraré ahora, vio en aquella gente lo que ella quería ver. Que son interesantes. Sí, que son interesantes, ciertamente. Pero bueno, ya cierro la nota a pie de página y volvemos al Watergate. No sé cómo hemos acabado. De Richard Nixon en una adolescente de Samoa. Porque es la época. Porque es la época. Y es que además Nixon, para concluir, es el último presidente pobre de Estados Unidos, con unos orígenes muy humildes. Eso es verdad, sí señor, es el último popular, ciertamente. Él decía, nací en la casa que construyó mi padre, en California, que la construyó con sus propias manos, y fue a una facultad de Derecho, pues de una universidad de segunda o tercera fila, y encima él pudo abrir su bufete de abogados, que era un despachito, con el dinero que había ahorrado su mujer mientras él estaba en el servicio militar, despachando en una tienda, y con el dinero que él había ganado en partidas de póker con sus camaradas. O sea, eso es un presidente. Eso es un presidente de verdad, sí señor. No Obama. Y encima bebiendo, amante de Dios. Bueno, por supuesto. Aquí es donde entramos ya en la parte que le va a concernir a Luis María, que es la de la construcción del relato. Me parece interesante que hayas citado los dos pilares, que son por una parte los creadores de ficción, es decir, Hollywood, y por otra parte los financieros de los relatos, que es Wall Street. El hecho es que desde el día uno, bueno, desde antes en realidad, se construye un discurso, una historia, un cuento, un relato. Que ahora mismo estoy seguro de que muchos de ustedes estarán diciendo no puede ser verdad. Y sin embargo, oiga, claro, la fuerza del relato. La fuerza del relato porque al final, Javier, estamos en una sociedad que vive para el relato, se construye en el relato y está absolutamente colonizada por el relato. La fuerza del relato, en el libro que he escrito, la premisa de la que se parte, bueno, los guionistas, los que trabajamos en el mundo de la ficción, creando historias, creando series, películas, contenidos, ¿no?, que lo llaman ahora, ¿no?, para plataformas, analizando no solamente el discurso político actual de Occidente, sino analizando el discurso institucional, el discurso mediático, el discurso empresarial, uno se va dando cuenta cómo la narrativa de ficción es la que verdaderamente se ha impuesto en el lenguaje social, en el día a día, en nuestras vidas, a la hora de cualquier argumentario. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados más que nunca, es decir, siempre hemos escuchado historias, siempre hemos necesitado historias y la épica para refrendarnos como sociedad tribal. Pero es cierto que nunca hemos tenido un acceso tan importante a una cantidad
enorme de ficción. Estamos en lo que yo llamo la Netflixización, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene plataformas en casa, consume ficción de una manera absolutamente brutal y se ha acostumbrado a ese lenguaje. ¿Esto qué significa? Significa que todo el mundo quiere que le cuenten una historia y que todo el mundo quiere ser protagonista de una historia, pero eso sí, caer en el lado correcto de la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú, de alguna manera, lo que he hecho en el libro es una serie de capítulos que empiezan con la netflixización social, explicando el porqué de esto, pero lo que trata es cómo la narrativa de ficción emocional es la que verdaderamente ahora mismo está construyendo cualquier discurso. Y con ese discurso se genera un relato, por ejemplo, la política ficción, la fictioticia o la psicoticia en los medios de comunicación, el relato del miedo o del apocalipsis a la hora de construir un ambiente de inseguridad para que el ciudadano se quede de alguna manera débil frente a determinadas situaciones, y con ese relato se va construyendo una realidad paralela a la verdad, que se termina convirtiendo asumiendo en una verdad absoluta, a pesar del dato científico. Y llamando loco al que dice, oiga, que esto es un... Y mandando a la disidencia a una especie de leprosería social a todos aquellos que se oponen al discurso único. ¿Qué ocurre? Y esto es lo interesante, y es que estos discursos, estos relatos trabajan en una especie de terminología del bien común. Ahora hay una serie de palabras como diversidad, inclusión, progresismo, justicia social, transversalidad y alguna que otra más, que dispuestas en una frase, aunque no tengan ningún significado real, aunque no estén diciendo nada, son asumidas por la sociedad, por la gran mayoría de la sociedad, como discursos buenos, correctos, que caen en el lado correcto de la historia. ¿Qué hace la política hoy en día? Traza una línea. Los buenos y los malos. Evidentemente, los buenos siempre somos nosotros. El malo es aquel que se opone. Quiere decir, ¿no? Efectivamente. Sí, nosotros no creo. Nosotros no. Desengáñate. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que automáticamente esa línea se queda trazada y se va colocando al ciudadano en un sitio o en otro en función, es como un interruptor que se enciende y se apaga en función de los intereses ideológicos, políticos e institucionales. Y es más, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, pues se trabaja con la terminología del bien común, se trabaja colonizando las instituciones, haciendo que el relato vaya cayendo desde las instituciones para que se oficialice y parezca más verdad todavía, y se trabaja a través del victimismo y de la cancelación. Esto es la parte conceptual. En la parte práctica, las instituciones. La semana pasada nuestra compañera Marien Vallejo reparó en algo que todos estábamos reparando, pero bueno, hay que ponerlo en orden, ¿verdad? Que es la colonización precisamente de la comunicación institucional por parte, ya no del partido y de la iniciativa, porque eso ya había pasado. No, formalmente, oficialmente, por el gobierno. El CIS, RTV, es decir, los que están contando el relato que luego todos han de seguir. Fue así. Fue el principio del fin. He decidido seguir. Aunque para muchos estas palabras no significaron nada y aseguraron que todo sigue igual, lo cierto es que marcaron un antes y un después en España, sobre todo en un sector en concreto, el de la comunicación. No hablamos ya del hecho de que Sánchez quiera acabar con la libertad de prensa, sino que desde el siguiente segundo en el que pronunció esas palabras, ha controlado todos los medios posibles para implantar su mensaje. El primero de ellos, y uno de los más esperados, es el CIS. El viernes 27 de abril, 2 días después de que Sánchez anunciase su periodo de reflexión, el CIS de Tezanos realizó una encuesta flash. En ella, además de preguntar sobre qué debería hacer el presidente, aparecía otra pregunta sobre la intención de voto para las elecciones catalanas. El mismo lunes en el que Sánchez anunció su decisión, el CIS publicó otra encuesta electoral de ámbito nacional, en la que sin ninguna sorpresa disparaba al Partido Socialista. Ese mismo día, pero por la noche, veíamos cómo Sánchez se paseaba por Radio Televisión Española para conceder su primera entrevista tras su retiro. Buenas noches. Una aparición que fue denunciada por Esquerra y también por el Partido Popular. Ahora la Junta Electoral Central ha intentado poner freno al abrir un expediente a ambos organismos. En el caso de Tezanos, por no informar de que se iba a realizar un estudio, y en el caso de Radio Televisión Española, por beneficiar al PSOE frente a otras formaciones de cara a las elecciones catalanas. Pero nunca hay que subestimar a Sánchez. Hace unos días, el gobierno anunciaba la primera ley de influencers. Hemos aprobado un real decreto, un reglamento en el ámbito de lo que llamamos influencers. Son cada vez más importantes los creadores de contenidos audiovisuales en las redes. Una ley que busca regular la actividad de los creadores de contenido, identificar de forma expresa la publicidad y etiquetar el contenido por edades. Pero la sorpresa viene al conocer el posible otro lado que oculta esta ley. Algunos aseguran que más pronto que tarde podríamos ver a estos influencers haciendo campañas institucionales, algo inaudito hasta el momento. El CIS, el Tribunal Constitucional,
La Fiscalía General del Estado, Renfe, el CSIC, la Agencia EFE, Indra o Correos, entre otras, ya están bajo el brazo de Moncloa. Sánchez podría haber dado un paso de gigante en su afán por tener más poder y pasar ahora a controlar a los influencers y su contenido. Y teniendo en cuenta cuál es la mecánica real de la información hoy en los periódicos, incluso en los pseudomedios que dice el gobierno, que cada vez más es cortar y pegar de una fuente que consideras fiable, se puede usted imaginar lo que significa controlar la fuente. Lo que pasa en la información internacional en la mayoría de los medios, por ejemplo, que directamente cortan y pegan de agencias internacionales y así te venden, por ejemplo, pues que Zelensky ha entrado a triunfar en Moscú, ¿no? Claro, ¿qué es? Has controlado quién está generando el relato, ya no importa que sea verdad o mentira. Cuando la información pasó a ser un negocio, la verdad dejó de ser importante. Esto es una frase que está en el libro y efectivamente lo importante es adueñarse del relato, de quién lo hace y del canal por el que se distribuye, porque al final todo es una cuestión de información. Y fijaros, estos relatos lo que esconden muchas veces es hacer que el individuo cada vez sea más pobre intelectualmente y más pobre económicamente, más dependiente de un Estado cada vez más grande, un Estado cada vez más omnipotente, un Estado que además lo empobrece evidentemente intelectual y económicamente, no le da acceso a información, le engaña, pero al mismo tiempo le quita recursos y sobre todo libertades. En el momento en que restringe las libertades y uno se va adueñando del relato a través de esa colonización, como he explicado, empezamos a construir unos estados totalitarios que están envueltos en una capa de chocolate democrático. De ahí lo importante de escuchar continuamente la palabra democracia en los relatos políticos, de lo que llamo la política ficción, y cómo además incluso las grandes empresas, las grandes multinacionales, todas las instituciones trabajan el mismo relato, pero siempre creyéndose que han caído en el lado correcto de la historia. Y antes comentaba Javier la importancia del término victimización y cancelación. Hemos asistido hace unos días a una escenografía desde el punto de vista de la presidencia del gobierno, de una retirada, una reflexión y una vuelta triunfante mesiánica. Eso es escenográfico, eso es cinematográfico, eso es una narrativa de ficción emocional. La victimización, hoy en día la víctima es el nuevo héroe. Ya nadie quiere ser el héroe como hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y eso lo explico además en un libro comparando lo que era la figura de Batman y del Joker, cómo han girado las tuercas y el Joker se ha convertido, el Joker, que es como todos sabéis, un personaje, un tirano, un ladrón, un violador, un asesino, un corrupto y un criminal, ha pasado a convertirse en una nueva figura heroica, porque al final se ha tratado como una víctima del sistema. Al victimizarse, se ha convertido para algunas figuras, incluso de la izquierda latinoamericana, salían con máscaras del Joker, como que les representaba. Era el nuevo representante de la injusticia social, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a través de la victimización, una vez que uno está victimizado, se crea una armadura por la cual es muy difícil utilizar el contrarrelato, porque en la memoria social, la memoria colectiva, juega en su favor. ¿Qué ocurre? En el momento que hay una víctima, tiene que haber un verdugo. El verdugo es el que se pone en el lado incorrecto de la historia, al que ponemos en el lado incorrecto. Por eso es muy importante siempre, si os fijáis en estos discursos últimamente cada vez más claros y más constantes en la política occidental, que es ¿quién es la víctima? ¿Quién es el verdugo? Que, por cierto, en las sociedades avanzadas, en los estados de derecho constitucionales y garantistas, solo lo pueden decidir los jueces. Pero hoy en día ya no son los jueces los que deciden eso. Automáticamente cualquier noticia tiene una víctima y un verdugo por delante. Y además ese relato está muy metido en el corazón de los discursos. Anteayer, titular de ABC, después del atentado contra Fico, el primer ministro eslovaco, muy bueno. Ponía un infiltrado prorruso en la Unión Europea y la OTAN, el primer ministro. Eso dicho de un tío que se ha llevado 7 tiros. Primer ministro de un país, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, un infiltrado prorruso. Bueno, ese titular marca ya a quien que no puede ser una víctima. Objetivamente era víctima, pero efectivamente, se lo has convertido en verdugo. Lo has convertido y además, fíjate, hablaba de la victimización y luego de la cancelación. En el momento en que se traza esa línea, todo lo que es disidente, todo lo que va contra el relato, el último capítulo es el relato de la esperanza, el contraargumento, todavía hay que dar esa batalla cultural, se puede contraargumentar, estás posicionado en el lado incorrecto de la historia. ¿Qué significa? Cancelación. Y ahí es cuando trabaja todo lo woke, que señala, destruye, aniquila, acosa, presiona, para que
todos aquellos que no entran en el discurso oficial, que descubren la fuerza del relato y sacan el conejo de la chistera y descubrimos al flautista Hamelin y la melodía, descubrimos y hacemos un desciframiento de esa melodía donde todo el mundo la sigue, en ese momento entras en el lado incorrecto de la historia. Al final todo es un relato, pero lo importante y lo que quiere tratar este libro, que de alguna manera pues habla sobre el relato de la narrativa de la ficción política, la narrativa de la psicoticia y la fictioticia en los medios de comunicación, el relato institucional y empresarial, como se ha convertido también en una historia. Bueno, al final lo que quiere decir el libro es un análisis bastante potente de todo lo que está ocurriendo, es decir, no solamente a nivel político, o sea, a todos los niveles, empresarial, cultural, etcétera, etcétera, pero sirve para que en el día a día nos demos cuenta de cómo nos engañan, cómo nos mienten y sobre todo cómo nos creemos verdades, asumimos como verdades cosas que no tienen nada de verdad, pero las hemos asumido y no hay que perder el miedo a decir esto no es cierto. Y ahí está la clave. No está hablando de las vacunas COVID, ¿eh? No. No está hablando de las vacunas. No. Pero lo que quiero decir, de verdad es importante ese contrarrelato. Es decir, más que nunca, la fuerza de la razón, la fuerza del intelecto, la fuerza del argumento es fundamental para destruir esta parte de narrativa, de ficción emocional, que está muy bien para las películas, para los cuentos, para las series, pero no para que nos quieran gobernar bajo estas premisas, porque al final lo que nos están haciendo es empobrecer. Última pregunta, muy rápidamente, Carlos. Más que un comentario. Yo veo tres como grandes grietas de toda esta construcción maravillosa que tienen. La primera es lo que ponemos en las redes sociales, no tanto porque no estén controladas, no estén censuradas, que ya sabemos, y dominadas por el mensaje, pero al final es una conversación, es un tipo normal y corriente, soy yo, es cualquiera que se meta y tal. Y esto, digamos que los disidentes que se arriesgarían a encontrarse demasiado solos y decir, no puede ser que yo sea el único que tenga razón, y entonces encuentran a otros como él y eso les da cierto apoyo, esa es la que menos. La siguiente es la realidad, es decir, si el gobierno te intenta decir cada vez sois más ricos y tú estás debajo de un puente, pues mira, al final no me lo voy a creer la narrativa porque lo que veo constantemente la contradice. Y en tercer lugar, se me ha olvidado. Completamente. Sí. No, pero joder. La saturación. Eso es muy importante. Esas palabras que has dicho, por ejemplo, que son muy buenas, es decir, que esas palabras que indican que esto que vamos a hablar es bueno, como diverso, como inclusivo y tal, yo creo que a la gente ya le da asco esas palabras. Yo las oigo y vomito. Sé que me están mintiendo. Es más, me intentan decir una cosa que es verdad y me meten esas palabras y voy a pensar que es mentira. Porque es el lenguaje que están utilizando. Pero eso eres tú porque has llegado a un grado de conciencia concreto. No, José Javier. Hemos vivido unos años, estos últimos, en los que nos han mentido tan descaradamente que, es decir, si tú, en la misma persona, la misma cara, el mismo busto parlante, que me ha dicho A, y ahora me dice con la misma cara, sin que se mueva un músculo, no A, pues se me viene abajo el tema y decir, me mientes, bueno, ya no me fío de ti. Ajolá, que dicen en Sanlúcar, ajolá sea así, es una posibilidad. ¿Cómo lo digo? Ajolá. Sí, sobre la Barrameda. Un abrazo fortísimo para todos los espectadores de Sanlúcar, tierra maravillosa. Esa calzada del ejército, esas cosas. Bueno, venga. Pues sobre las palabras talismán que habéis mencionado los dos, ¿qué palabras talismán podemos usar nosotros? Porque patria, sacrificio, honor, deber, propiedad están manchadas por estos individuos. Un minuto para cerrar. Luis María, ¿qué hemos dicho a la publi? Estarán manchadas, pero lo que nunca está manchado, mira, hay una frase muy interesante que es: no sabemos si la verdad va a salir siempre a la luz, pero lo que es cierto es que sus enemigos siempre terminan por desaparecer. No sé si están manchadas o no, pero si son las correctas hay que utilizarlas. Es decir, no importa tanto que una palabra esté manchada, no importa tanto que el miedo que tenemos a veces a contraargumentar con la razón o con los datos y los hechos y explicar la realidad. Que esté manchado no significa que... O sea, que presuntamente quieran mancharlo no significa que lo esté. Y esa es la clave. Es decir, decías tú que la gente está cansada. Sí, cada vez más. La gente está cansada, pero es verdad que la mentira funciona siempre. La mentira funciona y siempre tenemos la obligación de desterrarla y de desenmascararla.
Autopsia, este libro, La fuerza del relato, de Luis María Ensecotia. Ahí lo tiene usted en la portada, recuérdelo. Mire, una foto con el móvil a la pantalla, lo más fácil. ¿Cómo se deconstruye el discurso? Que, por cierto, el 31 de mayo estaremos firmando el libro en la Feria del Libro en el Retiro. Y eso pásamelo, porque como firmamos varios, vamos a pasar a la lista de todos los amigos del gato que vamos a firmar. Pues el 31 de mayo a las 8 de la tarde. Un placer, gracias mil. Gracias, un placer estar con Vámonos a la publicidad, que además que está esperando Cristina Martín para contarnos lo de Bilderberg, que se reúne en Madrid la semana que viene, y ella ha encontrado el hotel. Ahora se lo contamos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usuarios, cosas interesantísimas y lo que aún ha de venir. De momento, y antes de que sea más tarde, les recuerdo que mañana estamos en el Viva 24. Estamos en el stand que va a tener allí el Club de Amigos, la Fundación Periodismo y Libertad, que es como se llama la Fundación del Club de Amigos, y allí van a estar firmando varios. Pues Juan de Castro, Orcajo, Luis del Pino y un servidor de usted. Un servidor de usted va a estar a las 7 de la tarde firmando ejemplares de algunas de sus obras. Te voy a contar tu historia, No te arrepientas, Tercios, El libro negro de Carrillo, Juicio a Franco, Moros y cristianos, Visigodos, en fin, algunos más de los que tenemos y que la editorial de La Esfera con muchísima generosidad nos ha cedido. Mañana en el Palacio de Vista Alegre, en el stand de la Fundación Periodismo y Libertad, el Club de Amigos del Toro Televisión, a las 7 de la tarde, un servidor. Y cuando usted quiera, a cualquier otra hora. También ISEP tiene allí un stand, ¿eh? Va a estar Miguel Ángel Quintana Paz recibiendo a eso de las 5:30 de la tarde también. Para aquello va a estar de bote en bote. Recuerde, hay que llamar, claro, porque hay que acreditarse. 916162464, y bueno, y por otra parte ya sabe usted que si aquí hacemos esto y podemos hablar de estas cosas con esta libertad como en ninguna otra parte, es gracias a que usted nos apoya y se lo agradecemos infinito, de verdad. Desde que Pedro dijo, esto es un punto y aparte no sé qué, una avalancha de gente que se ha sumado al club o que ha aumentado su cuota, lo cual a nosotros nos permite, es munición para seguir siendo libres y les invitamos a seguir en ello, porque esto nos interpela a todos, claro. Y lo que uno ha de venir, nos hemos dejado por contar una cuestión que estamos verificando sobre mecanismo de control gubernamental de contenidos audiovisuales. Ahí lo dejo porque no puedo contar ni una palabra más, porque no está verificado todavía. Cuando lo esté, o sea, tiemble después de haber reído o llorado. En fin, bueno, 916162464. La cosa es la siguiente. Veía uno Gaceta el otro día. Gaceta es un periódico que hay que leer, sí o sí, permanentemente, no solo por Carlos Esteban y Barbadillo, incluso por mí, por las cosas que cuenta, ¿verdad? Y leyendo Gaceta, me dice, ahí va, el Bilderberg que viene. El Bilderberg, el famoso Club Bilderberg, que viene a Madrid. Yo con estos pelos. Y yo con estos pelos. ¿Y cómo nos hemos enterado? Pues porque hay una señora que es que los tiene marcados. Para mí que le ha puesto un microchip a alguien en la sola del zapato. Cristina Martín Jiménez, querida, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Fíjate, los tenemos en casa este año, ¿qué te parece? Va a ser en un hotel, ¿cómo se llama? Eurosuite Mirasierra, una cosa así, si no me equivoco. Sí, di la primicia ayer, creo, porque están pasando las horas tan rápido. He estado varios días revisando hotel por hotel. Primero, como bien sabes, a ellos les gusta reunirse en hoteles donde haya campos de golf, porque así comparten mucha información confidencial. Así que fue a los primeros a los que busqué. Sin embargo, pues me los he encontrado en lo que llaman la ciudad financiera, en una de las zonas más prestigiosas de Madrid. Están en el Hotel Mirasierra, lo tienen todo reservado. Llamé por teléfono y tal como me respondieron desde recepción, dije, aquí es, no busquen más, porque entre que los días están reservados y cómo me han respondido, para mí no hay ninguna duda. Ajá. Oye, ¿y de contenido sabes algo? De contenido, tú sabes que es secreto, como lo define la Enciclopedia Británica, y después 20 años que llevo publicando y preguntándoles a muchos de ellos, y todos me dicen que no se puede decir nada, porque ellos son muy discretos. Esa fue la frase. ¿Cómo se llama? Es Chatham House, la regla esa que usan, es decir, no puedes a lo mejor decir qué se ha dicho, pero no quién lo ha dicho, ¿no? Es más o menos el sistema. Sí, pero yo entiendo que esa sirve para ellos, ¿no? Esa es una regla de un club de caballeros de alto nivel
y sirve para ellos, porque yo les he preguntado a muchos de los que han acudido y tuve una anécdota. En Galicia me encontré a Pepiño Blanco cuando yo había salido del gobierno de Zapatero, le pregunté por Bilderberg y no te puedes imaginar, te digo que literalmente salió corriendo como alma que lleva el diablo, o sea, se le cambió la cara de pánico, o sea, a mí no me dicen nada y le he preguntado a muchísimos cuando me los he encontrado. Aquí le preguntamos a Juan Luis Cebrián en una entrevista que le hicimos Julio Ariza y yo, y decía, sí, bueno, yo he estado, no es tan importante, tiene más mili en ese sentido que José Blanco me da la impresión. ¿Viene esta gente de Bilderberg a Madrid por alguna razón singular? ¿Porque España es un país bajo Sánchez enteramente comprometido con la Agenda 2030? ¿O es simplemente por el agradable carácter de sus gentes? O sea, de nosotros. Obviamente vienen porque que ellos consideran a España su colonia. La Unión Europea es una creación de Bilderberg, como he demostrado en mi tesis doctoral y en mis libros con documentos que formaron parte de las actas, bueno, que forman parte de las actas históricas, ¿no? Ellos crean la Unión Europea como un anillo para controlarnos a todos. Y a través de la Unión Europea, pues, se implementan las políticas que interesan a las élites, a las grandes corporaciones estadounidenses. Tenemos esa Agenda 2030, que es el nombre para el vulgo, para el pueblo, de lo que en realidad esconden ellos, ¿no? Que es la creación de un gobierno mundial. Fíjate que cuando hace 10 años se reúnen en Sitges, hay una rueda de prensa de Cosmo Caixa, a la que asiste Bill Gates, que también iba a participar en Sitges, y entonces él ya empezó a hablar del cambio climático en 2010. Y empezó a decir que se necesitaba un gobierno mundial para poder solucionar los problemas de la Tierra, ¿no? Como el cambio climático. Del cambio climático pasaron a la pandemia, de la pandemia recientemente en enero este mismo señor ha dicho que hace falta una especie de gobierno mundial para regular la inteligencia artificial. O sea, ellos lo que buscan es someter las soberanías nacionales, destruir el ordenamiento jurídico nacional y pasar a crear nuevas leyes, un nuevo orden político, económico, social, a través de entidades supranacionales. Ya tienen su gobierno mundial diseñado, lo cuento en la página 292 de mi último libro, Libertad o Tiranía, y al final, pues estos grandes apocalipsis sirven para ir avanzando hacia ese objetivo. Sobre ese libro precisamente te quería preguntar, que veo que lo tienes ahí de fondo. Yo cuando sea mayor quiero prepararme unos fondos como los de Cristina para salir en YouTube, es fantástico. Libertad o Tiranía, que es efectivamente el último libro que has publicado, que es, por así decir, un paso más dentro de toda la investigación que llevas años desarrollando en torno al globalismo y sus formas concretas de poder. Efectivamente, hay una cuestión que para mí, como bien me preguntaban, ¿no? Si Pedro Sánchez los ha invitado, bueno, Pedro Sánchez no los ha invitado, si Pedro Sánchez los va a recibir para repartir magdalenas o para anunciarles cómo va él avanzando en sus gestiones de la implementación de la Agenda 2030 en España. Date cuenta que todos los ministerios del gobierno de Sánchez están basados en esta Agenda 2030. Sí, el de transición energética, reto demográfico, Agenda 2030, transición digital, todos están basados en esa agenda multicorporativa que al final, para mí, lo que me hace mi tesis y mi hipótesis es que todo este amago, todo este truco que él hizo de supuestamente dimitir, yo le encuentro todo el sentido cuando me he enterado de que Bilderberg se va a reunir en Madrid. Es como la visita del faraón a su territorio, ¿no? A su colonia. Entonces él tiene que presentar una excelente gestión y también recuerda que Bilderberg tolera los escándalos, tolera las corrupciones de sus gobernadores hasta cierto punto. Porque recordemos que el rey Juan Carlos tuvo que abdicar de manera rápida, fulminante, el día siguiente de la reunión Bilderberg que se celebra en Dinamarca en el año 2014. O sea que ante el temor de ese escándalo, de ese proceso judicial que se ha iniciado contra su esposa Begoña Gómez, pues él tiene que jugar un poco sus cartas, ha empezado, ¿no?, a perseguir a los desinformadores. Incluso hemos leído en prensa que se puede pedir penas de cárcel, se están pidiendo desde El País, precisamente el exmedio de Cebrián,
penas de cárceles para los desinformadores, se está persiguiendo, se está presionando a miembros de la justicia para que a él no se le presente ninguna mancha, ninguna mátula en su gestión ante sus amos que vienen a visitarlo a Madrid. Efectivamente, qué cosas, ¿eh? Bueno, la semana que viene, ¿tú estarás aquí para recibirlos? Hombre, a mí me han invitado, por supuesto. Nosotros, tú y yo, estaremos dentro para contarlo todo. Claro que estaremos en Madrid y, por supuesto, yo invito a todos los españoles y a todas las personas que no son de España pero viven en España, chilenos, mexicanos, ucranianos, rusos, todos que vengan a las puertas del Hotel Mirasierra, porque ahí van a estar los que idean las guerras para que mueran nuestros hijos, nuestros familiares, los que nos roban las empresas declarándonos crisis pandémicas, crisis económicas, crisis climática, los que destruyen la familia con esa Agenda 2030, con esa sexualización de los niños. Ellos son los ideólogos y los promotores. Así que vamos a poner el foco donde tenemos que ponerlo y, por favor, vamos a ir todos al Hotel Mirasierra del 30 de mayo al 2 de junio a darle la bienvenida. Con huevos, tomates, con todo lo que se nos ocurra. Yo acabo en la cárcel de esta, ¿eh? Y la semana que viene aquí nos vemos. Cristina, gracias mucho. Hasta la semana que viene, pues, seguiremos muy atentamente el asunto de Bilderberg. Gracias, un abrazo. Gracias, un beso. Chao, bueno. Ahí estamos, Bilderberg, que viene. Con orcas y antorchas vamos a ir todos. Sí, oye, el estilo revuelta popular estaría francamente bien. No, porque hay una cosa que a mí me hubiera gustado preguntarle a Cristina, pero bueno, no has dado oportunidad. Y es, bueno, Bilderberg quizá en algún momento fue secreto y tal, pero realmente lo que estamos viendo en los últimos años, no sé si estáis de acuerdo, es que ahora lo hacen todo como... Te lo voy a contar. Te voy a contar que no vas a tener nada. ¿Cuándo se le hubiera ocurrido a alguien contar esto si tienen ese plan? O sea, bueno, lo eso tenemos... es el Foro Económico Mundial. No es por eso, pero es que precisamente mi pregunta para Cristina es ¿qué relación hay entre el Foro Económico Mundial, entre Davos y Bilderberg? Porque evidentemente supongo que los invitados serán los mismos en algunos casos. Es decir, si todo esto es la conspiración, ahora ya es una conspiración. No es la clase, efectivamente. Sobre este asunto, si usted está interesado, yo tengo en ISEP una clase que se llama Historia de las Organizaciones Paralelas, que es precisamente desde que empieza el Consejo de Relaciones Internacionales, el Chatham House, etcétera, que es donde nace y que es francamente interesante porque efectivamente es una construcción muy fundamentalmente del mundo anglosajón, que es un mundo donde hay gobiernos, pero no Estado, en el sentido europeo tradicional del término, ¿verdad? Y que por tanto se consideran en condiciones de suplantar a los estados preexistentes para dictar normas que luego todos aplican, por supuesto en nombre de principios que al final, oiga, tampoco son ningún secreto, porque no me quiero poner estupendo, pero es el Kant de la paz perpetua y de ideas para una historia universal en clave cosmopolita y cosas así, o sea, el sueño ilustrado de toda la vida, de un orden pacificado y racional, para lo cual, por supuesto, hay que machacar violentamente a todos los órdenes preexistentes, empezando por el Imperio Austrohúngaro, que era lo que le obsesionaba como a buen Kant, prusiano. como a García Berlanga, igual. Como prusiano, pero en el caso de Kant, digamos que sacaba su corazoncito identitario. Y son los puntos de Wilson, de Woodrow Wilson, del 19, y es ese mismo afán de construir un mundo global. La existencia de estas organizaciones, sobre todo el Club Bilderberg, también la trilateral famosa, nos lleva a hacernos una pregunta. En una democracia como dicen que vivimos, cada vez la gente se lo cree menos, ¿verdad, Carlos? ¿Pueden existir este tipo de reuniones o de asociaciones, no voy a decir secretas, sino discretas? Es decir, ¿se pueden meter en un hotel docenas y docenas de personalidades, algunas de ellas cargos electos, prohibir el paso, desplegar cinturones de seguridad formados por policías, incluso por militares, y no dejar entrar a nadie? No, por eso digo, pero eso la gente habla de ello. Se ve cuando ya vienen los Bilderberg, no sé qué. Me acuerdo en el último de Davos, pues el ejército, el gobierno suizo ha dado no sé cuántos militares, creo que rodeen el pueblo y no se puede. Eso la gente lo ve. La gente lo ve y lo comprueba. Y la conspiración ya no te pone directamente un gorrito de papel de plata en la cabeza. Es decir, ya es una cosa normal, dices tú. Bueno, si el conspiranoico ha dicho esto, la realidad es esto y nos están diciendo lo contrario, y al mes siguiente lo ves que lo reconoce la propia autoridad,
pues cuando pasa 3 o 4 veces dices, bueno, pues ahora que este señor algo parece que sabe. Es decir, si nos están anunciando Davos y nos están anunciando Bilderberg y nos están... Al final, y es exactamente lo que hablábamos, esa pregunta que has hecho tú, yo lo diría igual de lo que estábamos diciendo antes de Nixon. ¿Puede sobrevivir una democracia al desarrollo de los servicios de inteligencia? Que van a sobrevivir al gobierno y a las legislaturas. Porque al final, ¿qué es un servicio de inteligencia sino una conspiración oficial? Una conspiración que ¿Puede un servicio de inteligencia sobrevivir al desarrollo de la democracia? Sería más... Sí, efectivamente. Y puede Señores, crear la propia democracia. Me acaba de dar un disgusto. Hay que hacer todavía 2 pausas publicitarias. Bueno, disgusto no, porque es una maravilla siempre invitar aquí a nuestros anunciantes, pero quiere decir que queda muy poco tiempo. Y hemos de hablar de 2 cosas muy importantes. Una, ojo a lo del delito de rezo que se ha inventado el Tribunal Constitucional. Ocurría esta semana también, el Constitucional avalaba la ley, la verdad es que retorciéndola, pero en fin, por la cual se permite multar a la gente que vaya a rezar delante de una clínica, de un abortorio. Además, nos enterábamos de que al chico del Rosario de Ferraz, ¿se acuerda usted? 3.000 euros y pico de multa que le han puesto por organizar un rosario. Lo tenemos aquí, va a entrar dentro de un instante para contarnos cómo va la cosa. Y luego el tema Gallardo yo lo quiero tocar sí o sí, así que si le parece, nos vamos a la publicidad. Viene José Andrés Calderón, que es el hombre del rezo de Ferraz, ¿verdad? Y luego vamos con el tema Gallardo. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, y un asunto sobre el que no hay que dar ni un paso atrás, pero ni uno, es esta invención del delito de rezo. ¿Sabe usted que todo esto venía a cuento de una ley de hace 2 años del gobierno pensada ex profeso para tratar de apartar a la gente que se concentraba ante las clínicas abortistas, ante los abortorios? Gente que desde hace muchísimo tiempo, más del que usted puede recordar, genipiaba. O sea, estaba allí rezando. Y entonces había ya una tradición, ¿verdad?, que es que todos los 28 de diciembre llegaba Jesús Poveda, se ponía de rodillas, llegaba la policía y se lo llevaba. Esto es un clásico. Jesús, un abrazo muy fuerte. Bueno, ahora, dentro de las actitudes de carácter ofensivo, intimidatorio, vejatorio, etcétera, el gobierno incorpora el rezar. Y esto es una auténtica animalada. Esto es una auténtica animalada porque significa una limitación brutal a la libertad de expresión. Lo que hicimos esta semana fue que Gabriel Serrano se marchó a ver a los afectados, claro, y lo que estaba pasando allí. Miren. Los últimos datos que conocemos sobre el aborto en España datan del año 2022, cuando 98.300 mujeres decidieron abortar. Pues bien, esos abortos se produjeron en 222 centros de carácter privado y estamos enfrente de uno de los mayores abortorios de España, que es la Clínica Dator. Y nada, cruzando la calle, a escasos metros, tenemos un refugio Provida, que el lema es: el aborto no es la única opción. Hemos querido venir aquí para hablar con ellos, para que nos muestren cuál es su misión y cómo ayudan a esas mujeres que tanto van a abortar como que ya han abortado, y les dan un soporte tanto físico y psicológico. Bueno, estamos enfrente del mayor abortorio de España, que se realizan muchísimos abortos y los que los hacen más pasados de plazos, que vienen de todas las comunidades autónomas, porque aquí los hacen sin límite de plazo. Y aquí estamos justo enfrente, es un lugar muy llamativo. Queremos llamar la atención a las mujeres de que hay otra opción. Bueno, que esa no es la opción buena, no es abortar. Y estamos aquí dando información a las mujeres. Bueno, lo que dice la sentencia es que prohíbe el acoso, ¿no? Yo llevo aquí 1 año, nunca he acosado a nadie. Yo ofrezco información y ayudo a quien se quiere dejar ayudar, y nunca he tenido problemas con nadie. Y incluso, pues eso, les digo: ¿quieres la información? Se la ofrezco. No la quieren, no quieren saber nada, no hacemos ninguna cosa de ningún tipo, por lo cual dar información creo que aún se puede, ¿no?, informar a la gente, ¿no?, a todos, a las que van a abortar, a los que pasan por aquí, como que es un centro de ayuda, que estamos ayudando a la mujer y estamos informando de lo que es un aborto y las consecuencias que tiene, que ellos no lo hacen. Está incumplido totalmente. Yo hablo con muchas de ellas, de las chicas que abortan o van a abortar, y nunca jamás les dicen nada, les dicen lo que les va a pasar después, ¿no?, cuando se den cuenta de lo que han hecho.
Y claro, están incumpliendo la ley y están engañando a la mujer, porque la están engañando, le están diciendo que no pasa nada, que es inocuo, que el aborto, que es la operación más realizada en España, que no pasa nada, cuando es mentira. Y luego, pues eso, luego viene el dolor del posaborto. Y si se hubiera informado a estas mujeres, pues muchas de ellas no lo hubieran hecho, claro. O sea, que se está engañando a la mujer. Ellas van de que están ayudando a la mujer a ser libre y tal, y están haciendo un gran dolor a la mujer y a la sociedad entera. Yo creo que más graves son las psicológicas. Físicas también pueden tener problemas de que pues queden mal y bueno, puedan tener más hijos después, o hemorragias y cosas así, pero yo creo que desde luego las más graves son cuando todas ellas después se dan cuenta de lo que han hecho y lo sienten, y es muy difícil para ellas la vida. Pues reconciliarse con ellas mismas y perdonarse a sí mismas. O sea que es un dolor. Vienen aquí muchas chicas que han abortado y que vienen aquí a ayudarnos a la misión como para salvar a otras mamás de ese dolor. Muchas veces ya las vemos desde aquí que salen que no pueden ni andar y salen llorando y salen solas y se cruzan con las feministas, las dueñas de la clínica que van de feministas, y nunca jamás he visto que las digan si te puedo ayudar cuando están ahí que casi no pueden ni andar. Y muchas veces sí que vamos nosotras y les decimos, mira, aquí si quieres tomarte algo porque estás en ayunas, y muchas entran y lloran ya desde recién salidas están llorando, y las animamos, las derivamos a estos especialistas que tenemos. Gracias a vosotros por darnos un poco de voz en estas tinieblas que vivimos ahora, la verdad. Que sepan que estamos aquí dando información y que no estamos haciendo nada malo, estamos dando información. Y eso ellos. Otros sencillamente están rezando. Todos están ahora sujetos a esa pena de entre 3 meses y 1 año de cárcel, que el Tribunal Constitucional, por mano de la magistrada Balaguer, ¿Balaguer es? Sí, creo que sí. Ha decidido avalar la ley del gobierno. Y dentro de este asunto, la cuestión del delito de rezo. Y yo querría subrayar lo siguiente. No es una cuestión exclusiva de España, es una cuestión exclusiva de los cristianos. Es decir, la llamada a la plegaria del Ramadán en Francia, sale el primer ministro Attal en su casa, es verdad, pero que todo el mundo se entere, invitando a la comunidad musulmana. Aquí, Pedro Sánchez aparece por un tuit, feliz Ramadán, como si fuera feliz San Fermín. No encontrarás eso en las manifestaciones de carácter cristiano, al revés. Y esto no está pasando solo en España, solo en Europa, pasa en todo Occidente. Y el otro día, en los Estados Unidos, aparecía este tuit que nos llamó muchísimo la atención. De hecho, no es que apareció, es que me lo mandó Pedro Fernández Barbadillo, ¿verdad? Sí, así es. El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, se dirigió a los estudiantes en una ceremonia de graduación de la Universidad Franciscana de Steubenville, o como se pronuncie eso, en Ohio, que dijo que el apoyo a la expresión, a la libertad de la expresión, está disminuyendo peligrosamente, hablando específicamente de las manifestaciones de carácter religioso elementales. Bueno, es que en Estados Unidos hay una campaña desde que se exacerbó por parte de la progresía con la presidencia de Trump contra la libertad de discurso, el free speech, y que eso incluye también pues, la libertad religiosa. Es decir, ahora los woke lo que quieren es que en las universidades no pueda hablar nadie que contradiga el discurso dominante en esas universidades, que por supuesto es el discurso progre, LGTBI, inclusivo, emergencia climática, etcétera. Sí, es curioso porque ahora se ha llevado una sorpresa, ha sido divertido. Sabéis que ha habido una especie de riada de manifestaciones en las universidades americanas por el tema a favor de Palestina y en contra de Israel. Y les están dando fino. ¿Vale? Les están dando fino y se están dando cuenta de que, oye, pues no podemos decir todo lo que nos dé la gana. Es muy interesante porque lo que está sucediendo es que esos mismos universitarios son los que piden que no se permita la libre expresión. Y ahora están sufriendo lo que ellos mismos piden, evidentemente. En Inglaterra, por ejemplo, el caso, lo conoceréis, el caso es peor porque era una señora que fue detenida por rezar en silencio.
Es decir, estaba callada enfrente de una tal y llegó un policía y le dijo, ¿está usted rezando? Pues claro, mentalmente pues eso no se sabe. Dijo, sí, acompáñeme. Entonces, claro, estamos hablando ya de algo que tienes aquí dentro. Imagínate la policía entrando dentro de... Eso no lo ha podido hacer ni Stalin, evidentemente. Pues efectivamente. Bueno, es que hay policías que nos vamos a callar. No, ¿verdad? Es que va a haber una persecución. Lo que quiero decir es que... Son anglicanos, la pérfida Albión y sus herejes. Sí. Quería dibujar todo este contexto para traer un caso concreto. Porque claro, luego esto al final cae sobre las espaldas de personas de carne y hueso. Y un caso concreto es el de alguien que pasó por este programa en su momento, cuando las movilizaciones ante la calle Ferraz, porque se les ocurrió expresar su opinión de carácter político con un gesto religioso, que era el de rezar por España. José Andrés Calderón, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y además lo que estamos en Ferraz rezando, que todavía seguimos a día de hoy y ya vamos a considerar que vamos a seguir rezando durante todo este verano a las puertas del Santuario Inmaculado Corazón de María, rezamos por algo fundamental, que es para que Dios vuelva a estar presente en el corazón de los españoles, para que la gente crea. O sea, yo muchas veces siempre digo lo mismo, yo no rezo para pedir que se vaya ningún presidente del gobierno, para que se vaya Sánchez. Yo rezo por algo mucho más ambicioso todavía, que es para que Dios esté presente, porque si eso está presente se va a conseguir un cambio que va muchísimo más allá que cambiar una figura por otra, ¿no? Entonces, claro, lo que es una manipulación sistemática a la hora de hablar del Rosario de Ferraz. Y bueno, y efectivamente, pues como usted ha comentado antes de la publicidad, pues me ha multado con 3.600 euros. 3.600 euros por resistencia. Es que además acabo de traerla, madre mía. Enseña ese papel, con ese cuadrado enlutado, que todos hemos nombrado alguna vez al recibirlo. Los delincuentes. Sí, con Hacienda, ¿no? Porque vienen igual, joder. 3.600, ¿el concepto de qué exactamente? Pues, ¿de qué es lo que se te acusa? Porque evidentemente de rezar no se te puede acusar. Son muy inteligentes y yo cuando vine aquí, pues una de las cosas que hablamos fue la prohibición que me hizo del 27, 28, 29 y 30 de noviembre para rezar por falta de motivos de urgencia, y está recurrida ante el Tribunal Constitucional, ahora mismo está en un recurso de amparo. Y se han dado cuenta, porque estamos muy bien asesorados, de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte de Estrasburgo, ha dicho que la razón que el delegado de gobierno utilizó, que fue falta de motivo de urgencia, pues que no es necesario. Que no es suficiente, porque claro, te está violentando, te está perjudicando unos derechos fundamentales, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad religiosa. Entonces, claro, lo que dicen que tiene que haber un verdadero problema de orden público. ¿Y qué problema de orden público te va a generar rezar un rosario? Pues la verdad es que ninguno. Entonces, claro, allí me tomaron datos para proponerme para sanción, pero por eso no recibo la multa. Me llega la sorpresa que me llegan un viernes, el funcionario de correos, y 3 notificaciones. Digo, bueno, por esos 3 días que recé en contra de la prohibición del delegado de gobierno e incluso de lo que me dijo el TSJ. Pero no, resulta que es del 2, 3 y 4 de enero. Y yo digo, no puede ser, porque estaba bien comunicada, nadie me prohibió nada. Y resulta que lo que me dice el delegado de gobierno es que, como ahora Ferraz se divide en 2. Por un lado está el rezo del Rosario de 7:30 a 8, que soy yo el que lo organizo, y una vez que se acaba, yo me voy a mi casa, hablo con las señoras, pero yo no participo. Y luego está la protesta política, de la que yo no participo, ¿no? Porque yo creo que mi función ahora mismo es estar rezando a la Madre de Dios por la conversión de los españoles y del mundo. Pero, ¿qué es lo que me encuentro? Con la sorpresa de que me están acusando de desobediencia a la autoridad, el artículo 36.6 de la Ley 4/2015, de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque, según ellos, pues la policía me acusa de haber yo participado en la protesta política, haber instigado a la masa, cosa que la mentira tiene las patas muy cortas. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaban grabando durante toda la protesta tanto EDA Televisión como OK Diario, de 2 medios de comunicación que estaban grabando. Y ahí se ve perfectamente cómo es imposible. ¿Por qué? Me acusan de instigar a la masa de cruzar la carretera. Eso es imposible por una sencilla razón. En aquel momento, que era Navidad, nosotros, después del Rosario, que está todo grabado, yo ponía un villancico de Manuel Escobar con un sacerdote que daba para que besaran al Niño Dios. Bueno, eso ya es más discutible, pero... Para que besaran al Niño Dios, y se ve cómo la gente intenta entrar en la calzada mientras yo estoy con el acto del Rosario. O sea, están mintiendo en la relación de los hechos, incluso pudiendo cometer por parte de la policía un delito de falsedad en documento oficial de 390.14, porque están mintiendo totalmente. Me acusan de participar cuando yo
reiteradamente, a mí la policía siempre se me acercaba durante el rosario y me decía, da estas indicaciones para después del rosario. Digo, que no, que yo no me encargo de esto, que yo simplemente me limito a rezar, pero aún así, y está grabado, yo decía, la policía me ha dicho esto, haced lo que vosotros consideréis. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no se atreven a multar por rezar porque saben que uno no le queda, propagandísticamente queda muy feo, y por otro lado, ¿qué es lo que sucede? Que saben que la Corte de Estrasburgo les han dicho que por ahí no. Y lo saben porque se lo hemos tiene mala defensa porque estás en la puerta de una iglesia. Y se basan en mentiras. ¿La denuncia quién la formula exactamente? ¿La delegación del gobierno? La delegación de gobierno se basan en un expediente administrativo, ¿no? Pues se ve cómo la policía hace una relación de los hechos que es verdaderamente llamativa. Me acusa, por un lado, de cruzar la calle, pero literalmente también dice José Andrés Calderón, el convocante, se desvincula de la protesta posterior y abandona el lugar nada más acabar el rosario. Entonces, ¿cómo puedo estar, según ellos, quedándome hasta el final de la protesta política cuando ellos mismos dicen literalmente? Al final es un uso torticero, no saben lo que están buscando es amedrentar a un ciudadano, a un español que reza el rosario y claro, que de repente se encuentra con 3.600 euros de multa y dices, ¿y ahora qué? ¿Sigo rezando las escaleras? Pues por supuesto que sí, ¿no? Porque es que es mentira, es una burda manipulación. El delegado del Gobierno de Madrid, usted será de fuera y no lo conoce, y usted será de Madrid y tampoco, pero es el que dijo que Bildu había salvado más vidas de españoles que los patriotas. Ese es el percal. Y a partir de ahí, recuerde usted que para Ferraz mandaron policías de otras partes de España. Es que, en fin, las cosas son... Bueno, tu defensa la tienes bien armada, hay felizmente grabaciones, hay vídeos y tal, y lo que me interesa, es, antes de que pregunten Pedro y Carlos, es... ellos no llegan a formular una acusación o una denuncia, digamos, por el acto del rosario en sí. De ahí se apartan. Lo que hacen es que yo como convocante, yo como el que ha convocado el rezo del rosario, pues yo lo que hice fue, según ellos, desobedecer a la policía. ¿Cómo voy a desobedecer si las órdenes que me dieron de comunica esto a la gente, a pesar de decir, si yo no tengo nada que decir, pero comunica, voy y comunico? Incluso después del rosario siempre digo unas palabras y digo, yo solamente me limito a rezar de 7:30 a 8, si es que está todo grabado, insisto. Y luego también quiero decir, para que los telespectadores lo sepan, es que en el expediente salen cosas muy interesantes para ver cómo la neutralidad de la administración pública, ¿no? ¿Sabes lo que dice el inspector jefe de la policía, el jefe del operativo de la UIP, de los españoles que van a rezar al rosario? Dicen que son rígidos, fanáticos en sus creencias y con nula capacidad de raciocinio. Eso, no como los antidisturbios. O sea, eso es lo que dicen de los españoles que van a rezar en Ferraz. Es que es muy fuerte. Y es que tengo los documentos, o sea, porque es público, es público. Yo lo tengo como denunciado, pues tengo derecho a acceder a lo que la policía va diciendo. Y el jefe del operativo, que yo creo que lo que busca es que le asciendan, ¿no? Le asciendan, pues se dedican a llamar a los que rezamos. Me tienes que pasar eso para contar al gato. Me lo tienes que pasar porque eso hay que contarlo. Tiene un reportaje eso. Así le ve a usted el jefe de los antidisturbios de Madrid. Al que le paga el sueldo. Al que le paga usted el sueldo. Este está buscando que le manden de policía oficial a alguna embajada. Ay, qué cojones. Con perdón. Bueno. No, estaba pensando en lo de que le llame rígido, que hay otros que también llaman rígido. O sea, sí. Bueno, sí. Sí, pero esos están fuera de España. Bien, pero están dentro de la Iglesia. Que yo creo, por supuesto, esto no lo vas a pagar. Esto lo vas a... ¿no? Por supuesto, vamos a ir hasta la última instancia para defender el derecho de los católicos a rezar en la vía pública y que el gobierno o la autoridad administrativa pertinente no busque subterfugios, no manipule, porque al final viven con total impunidad, ¿no? Me dicen que, por ejemplo, que me quedo hasta el final de la concentración política, el día 2, 3 y 4, cuando tengo pruebas fehacientes de que, por ejemplo, el día 3 había quedado con una amiga, tengo las conversaciones de WhatsApp, quedamos aquí, quedamos en el otro lado, y el día 4, con el sacerdote que dio la bendición, estuve en un bar a 500 metros tomándome una Coca-Cola y se ve el extracto de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, están mintiendo. Y, por supuesto que... ¿Y por qué? ¿Por qué les importa tanto? Yo entiendo que hubo, pues en Ferraz se lió un poquito y tal, no sé qué. Mira, pero ahora ya... Carlos, está muy claro. ¿Por qué? Hemos visto cómo, por rezar el rosario, el presidente Zapatero, una vicepresidenta del gobierno y 2 ministros han estado hablando en los mítines sobre el rosario de Ferraz. ¿Por qué? Porque esa gente no es tonta. Nos podrá gustar más o menos, pero saben que esto que hay aquí funciona. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Ridiculizarte, insultarte, vejarte, ¿para qué? Incluso multarte. ¿Para qué? Para desanimarte y que dejes de rezar. Pero yo ante eso, ¿tú me quieres multar? Pues seguiré rezando
hasta que Dios quiera. Entonces, yo creo que esta gente sabe que el rezo, como por ejemplo ahora mismo que estamos en mayo, ¿no? El mes de la Virgen en Fátima, pues, ¿qué dijo la Virgen en Fátima? Rezar, rezar y rezar. Las grandes batallas españolas han ganado con el rosario en la mano. Hay muchísimos milagros acerca del rosario. Entonces, claro, ellos no quieren que recemos. Les molesta que los católicos ocupemos esos espacios públicos que lamentablemente hubo un tiempo que los dejamos y ¿qué han hecho? Ocuparlos por otros. Entonces, ante eso ha habido un grupo de españoles que hemos dicho, no, nosotros tenemos que rezar, tanto en los templos, por supuesto, pero también en la calle. Hay que predicar, como dice también el Evangelio, decía Jesucristo, id y predicar el Evangelio. Hay que defender la religión. Tenemos que decir que hay otra alternativa a este mundo secular, nihilista y relativista, ¿no? que es la verdad de Cristo, que es la verdad en definitiva. Entonces, por eso les molesta. Pedro. Pues, o sea, acabas de explicarnos que vas a poder demostrar la falsedad de esta denuncia gracias a que tienes mensajes de WhatsApp y un ticket de una cafetería. Es decir, estás como los padres denunciados falsamente por violencia de género, teniendo que ir recopilando pruebas de tus pasos para defender tu inocencia. Bueno, esto es, amigos, en lo que está convirtiendo España el bipartidismo PP-PSOE. Que el inocente tiene que ir recogiendo pruebas para demostrar su inocencia. Hombre, claro. Es algo descabellado. Pero bueno, te quería preguntar sobre el asunto de la multa. Los que tuvimos que estudiar Derecho Administrativo sabemos que impera el principio de solve repete. Primero paga y luego recurre. ¿Vais a tener que pagar? ¿Hay alguna manera de ayudarte a hacer frente a esta cuantía? No solamente son los tickets, sino también son todos los vídeos. Es que hay una recopilación que se ve claramente que yo no participo, yo solamente me limito a rezar. Respecto a la pregunta, pues sí que es cierto que, pues claro, la administración te dice, bueno, si tú renuncias a todos tus derechos, paga la mitad, paga 1.800 euros y ya está. Obviamente yo me niego en rotundo. Entonces, pues vamos a ir a por todas, porque es que la razón me asiste, es que es muy claro. Es algo que cualquiera que lo vea dice, es que se están cometiendo. La propia policía en el documento que hacen en el expediente se contradicen, dicen por un lado se desentiende y por otro lado participa. Como una cosa o la otra. O sea, al final es que vivimos, como nos quieren atemorizar, se basan en mentiras, te llega la multa y dices tú, bueno, joder, madre mía, paso, no quiero pago y me quito del problema. Al final entras. Y entonces, bueno, pues ahora mismo, pues yo no sé si la gente pues de Ferraz o lo que sea, pues recogerá una colecta o no sé lo que harán, no lo sé. Yo ahora mismo estoy a lo importante, que es seguir rezando y que Dios proveerá, Dios proveerá. Bueno, pues manténnos informados de cómo y funciona. Y aquí seguiremos contándolo. De momento nos ha traído José Andrés un rosario alemán, para Carlos Esteban, de Rosenkranz, del Círculo Alemán para una Cultura Cristiana, de Bad Homburg. Que eso está lo de Frankfurt, ¿verdad? Bad Homburg. Sí, es que nosotros, aparte de rezar en Ferraz, hemos convocado el primer sábado de mes un rosario que se llama un rosario universal porque se unen en los 5 continentes, en más de 25 naciones y 70, 80 ciudades, 102 rosarios en el último primer semana de mayo y entre ellos rezan ahí en Frankfurt y me han mandado de mi casa una caja llena de rosarios para que lo reparta la gente en Ferraz. Eso vamos a mandar a la delegación del gobierno, qué buena falta la sede. Así que ya vamos acumulando. El que sacábamos esta semana en el programa, que nos trajo una compañera de aquí de la redacción del Valle de los Caídos, que ese tenía doble provocación, y este que nos han traído de Alemania. Que también tiene doble provocación. Porque la situación en la iglesia en Alemania, muchos rosarios hay que rezar. Eso sí que sería me lo vas a contar. Vaya melón que abrís. José Andrés, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nosotros vamos a la publicidad, la última pausa y recta final del programa. ¿De qué vamos a hablar? De la polémica Gallardo. Es extremadamente importante. Este muchacho, 33 años, ha puesto el dedo en una llaga que la gente de su generación entiende y que los mayores ya no. Pero la gente más joven sí, o no queremos entender. ¿No me quieres entender? Publi, a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta, recta final del gato al agua. Ya sabe usted lo que es esto. El gato del viernes, el gato de los húsares. En principio era una evocación erudita, si usted quiere, pedante para algunos, no lo negaré, de aquella generación de escritores franceses de la posguerra. Y al final se ha convertido en los húsares de verdad, o sea, sable en mano, cabalgando, ¿qué es lo que hay? ¿Qué se le va a hacer?
los húsares de Augusto Ferrer Dalmau, a nuestras espaldas. Por cierto, a ver si volvemos a la carga en lugar de estos que están demasiado quietos, el otro cuadro de húsares que tiene Augusto, y sobre la mesa los húsares pioneros de nuestra madrina Paz y los sucesivos añadidos, el corsario de José Félix, los soldados de los tercios de José Luis, y el intendente mayor, que es el compadre Ángel, que nos surte de todo. Y ahora de encima rosarios alemanes, esto ya no sé lo que le falta. Bueno, el tema Gallardo, vamos a ver, aquí hay dos formas de enfocarlo. Uno, la comidilla política, esa que siempre mira desde abajo, ¿verdad? Que si es que he dicho no sé qué y el otro acostado, ¿vale? O lo que hay de fondo. Y lo que hay de fondo es que Juan García Gallardo ha puesto el dedo en una llaga particularmente dolorosa, que es que una sociedad que se considera un perfecto ejemplo de sociedad del bienestar ha condenado a sus hijos a no tener nada. Y desde luego felices no van a ser, como querría el Foro Económico Mundial. Vamos a recordar esta historia que nos la contó Miguel Gutiérrez y ahora entramos en materia. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha denunciado las dificultades de los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda en propiedad y aboga por facilitar una distribución equitativa y lo más amplia posible de la propiedad. Esta publicación le ha valido titulares como este, que afirma que Vox se acerca a Podemos, que se alinea con la izquierda en lo económico y se pregunta si la formación de Abascal es partidaria de la confiscación de bienes para acometer dicha distribución. Como esta, muchas otras publicaciones que acusan a Vox de atentar contra la propiedad privada, a pesar de que aboga porque los jóvenes, precisamente, tengan acceso a ella. Las palabras de Gallardo vienen motivadas por los datos publicados por el Banco de España, que revelan que la tasa de propiedad de los menores de 35 años es del 31%, mientras que hace una década era del 70%. Mientras tanto, la tasa de los mayores de 65 es del 85%. Es decir, los jóvenes no se encuentran en condiciones de tener lo mismo que sus padres y que sus abuelos. Es paradójico que la polémica surja no al conocer estas cifras, sino por la reacción ante un problema de esta magnitud. La situación no mejora, pues desde la crisis del año 2008, el PIB per cápita anual cae por encima del 1%, mientras que los abuelos de los jóvenes experimentaron un crecimiento anual del 5,5 hasta el año 75 y los padres del 2,6 hasta el 2007. En este sentido, el tiempo pasado fue mejor. Un empobrecimiento que es más evidente en los jóvenes desde que Sánchez es presidente. Según el Banco de España, los menores de 35 años son un 25% más pobres desde 2020, con una riqueza media de tan solo 20.000 euros. El vicepresidente de Castilla y León ha propuesto medidas para dar solución a la falta de vivienda en propiedad de los jóvenes. Pone sobre la mesa la liberalización del suelo, las rebajas impositivas, la construcción de vivienda social y el freno a la ocupación. Sin embargo, esta explicación no ha sido tomada en consideración por los medios, que le sitúan a la altura de los partidos comunistas. La cuestión sigue siendo ¿por qué los miembros de las anteriores generaciones pudieron ser propietarios y los jóvenes de hoy en día no? Bueno, es el tema de nuestro tiempo. Si es que esa gran polémica, ese gran debate, es que hemos construido una sociedad que responde enteramente al concepto de frustración de expectativas que decía Koselleck. O sea, tú has creado un mundo en el que todo crecía, todo iba mejor, tus hijos vivirían mejor que tú y no sé qué, y de repente llegas a un momento en el que no tienes nada. Y no puedes tenerlo. Y lo que tuvieron tus padres o tus abuelos, que por cierto a las generaciones anteriores ni soñaban que lo podrían tener jamás, ¿verdad?, para ti se ha convertido en algo inalcanzable. ¿Y decir eso es falangista? Pues oiga, mire, es la realidad. Sí. Está pasando una cosa, una especie de revival de lo que tú, que has escrito bastante sobre la guerra española y has estudiado muchísimo más, lo que pasaba en la República con esa derecha cerril que se negaba a... Es decir, que ante una izquierda absolutamente enloquecida se negaba a ceder mínimamente, y que les llamaba la atención a Calvo Sotelo de estáis idiotas y os van a acabar comiendo por los pies porque no hacéis en nada. ¿No te parece que hay una especie de reflejo de eso? Es decir, ese ultraliberal que, como oiga hablar de mínimamente justicia social o tal, sale inmediatamente como un toro por toriles.
Pues mira, Calvo Sotelo, cuando fue ministro de Hacienda de Primo de Rivera, propuso una reforma fiscal. ¿Cómo le llamaron? Recuérdalo. Sí, ¿Cómo le llamaron? A eso iba. Le llamaron ministro bolchevique. El ministro bolchevique. Se lo don llamaba José Calvo la Sotelo. derecha, la derechona. Sí, señor, se llamaban señor. los marqueses, se llamaban los industriales, porque quería imponer una reforma fiscal que aportase algo de tributación directa a las arcas del Estado. Y hay que recordar que el problema fiscal fue un problema que la Segunda República fue incapaz de resolver por falta de aparato de Estado, que solo en época de Franco empezó a resolverse y sin necesidad sin necesidad de aplicar impuestos directos, o sea, el IRPF, que eso lo inventa Paco Ordóñez ya en la democracia, ¿verdad? Y el Estado empezó a recibir financiación abundante y gracias a eso se puede hacer el famoso Estado del Bienestar. Pero la clave es la siguiente. O sea, no es que haya una varita mágica que tuviera el petit opaco que dice Marcelo Gullo, ¿verdad? Al lado del brazo de Santa Teresa y la sacar y ¡props! Ahora todos los españoles van a poder tener casa. No, estás en un ciclo expansivo, hay una población creciente, mucha gente joven, posibilidades de crear trabajo. Energía barata. Cuando empiezas a acumular capital, a partir del plan 50 y tal, en adelante, de forma mucho más acelerada, y entonces la gente puede tener acceso a cosas, a la propiedad. Si además te preocupas de que las condiciones de acceso reales, prácticas a esa propiedad sean asequibles, pues miel sobre hojuelas. El problema viene cuando la realidad socioeconómica se ha convertido en algo tan imposible de sobrellevar que estás atado de pies y manos. Y aquí hay un problema serio con la vivienda, pero hay un problema serio con un montón de coste objetivo, iba a decir del Estado, del sistema, que sencillamente te impide hacer cualquier otra cosa. Es que entre las condiciones que has citado que hicieron posible en los años 50, 60, 70 que los españoles accediesen a una vivienda en propiedad, pues hay que citar los empleos fijos. Es decir, quien entraba a trabajar en una empresa, no digamos una gran empresa, y si era del INI, pues todavía mucho más, pues sabía que se iba a acabar jubilando en ella, salvo que quisiese cambiar de empleo o salvo que pues fuese un delincuente y le acabasen aplicando el Código Penal. Entonces tienes un empleo fijo, unos ingresos permanentes que sabes que además por la acumulación de trienios te van a ir aumentando los ingresos. Sí. Con lo que eso pues te permite hacer planificación a largo plazo. Lo que contaba, y aquí esto se lo cedo a Carlos Esteban, contaba Stefan Zweig en El Mundo de Ayer. Y sonríes, ¿eh? Cuando decía que él vivió en una época en la que todo tenía un precio tasado y todo el mundo sabía qué era lo suyo y que iba a acabar ganando, y que luego eso lo destruye la inflación de la posguerra. Todo tiempo pasado fue mejor. Lo cual nos devuelve a donde habíamos empezado el programa, con el tema de la decadencia. Aquí hemos tenido a José Andrés, 25 años, tiene un hermano mayor que es funcionario, 28 años, funcionario, ingreso fijo, los dos están viviendo en casa de sus padres. Esa es la radiografía de la familia española normal. A mí lo que me preocupa es una cosa, lo que estoy observando es que hay una especie de secuestro por parte de la ideología. Todos sabemos que todas las ideologías son falsas, todas, ¿vale? Todas son un corsé sobre la realidad. Bueno, eso es más exacto, sí. Bien, bueno, son todas bien. Sesgadas. Ya sé por dónde vas, pero sí, todas las ideologías son en alguna manera, en algún... Y si tú impones tu partisanía, ¿no? ¿Cómo se diría? Membresía ideológica a la visión puramente objetiva de la realidad, pues pasan estas cosas. Y hay muchísimos liberales que en vez de decir, bueno, vamos a ver, si está pasando esto y esto no es bueno, a lo mejor tengo que mirar qué falla aquí, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor este sistema, si no tiene tal o cual, liberal, sí, es verdad. Si no pongo tal o cual salvaguarda, pues a lo mejor mi sistema lleva a que exista un BlackRock que se vaya comiendo todas, o que vaya condicionando todas las empresas y tenga mayor peso económico que la totalidad de los estados, salvo Estados Unidos y China, y eso, claro, le da un poder que... Pero es que hay algunos liberales, no todos, pero sí algunos, que eso lo ven bien. También lo ven bien muchos gobiernos y muchos socialdemócratas. Pero nadie puede ver bien. Mira, lo más importante en un país, o de las cosas más importantes en un país, hay gente que lo ve bien, el momento más importante en la vida del ciudadano para el gobernante es el momento que se llama la formación de familia. Porque es el momento en que crea, digamos,
la posibilidad de que nuevos siga la sociedad adelante, contribuyentes. ¿vale? No solo nuevos contribuyentes, sino un espacio de socialización para crear la siguiente sociedad, ¿no? La sociedad que... Bien, una continuidad. Y la formación de familia, por tanto, es fundamental. Y un gobernante inteligente y benéfico, naturalmente, debe tener eso como una prioridad. O sea, me debe importar que sea posible para los jóvenes casarse y tener hijos. Casarse o X, pero formar familia. Formar familia lo más estable posible. Y lo que vemos, entonces, lo que dices tú, hay gente que ve que eso es bueno. Hombre, vamos a ver, si tú lo que ves es que en solo una década ha pasado del 70 al 30% el número de personas que pueden tener una propiedad, nadie puede ver eso bien. Nadie se... Salvo que dibujes un mundo donde el capitalismo haya cambiado de tal forma, y esto también nos devuelve uno de los temas iniciales del programa, ¿verdad?, que la propiedad deja de ser una prioridad. Pero tú sabes porque la mera circulación de riqueza, aunque sea ficticia, con esa moneda digital, que por cierto el Foro Económico Mundial en Arabia Saudí la semana pasada predicaba, ¿verdad?, va a sustituir. Y esa artificialización de la riqueza, al final, ¿qué significa? Que habrá muchos ricos, pero que la capacidad de libertad personal que te da la propiedad desaparece por entero. Claro, por eso, pero yo a lo que voy, a lo que quiero interpelarte es lo siguiente. Igual que hemos dicho muchas veces aquí, vale, pueden decirnos que ser español no significa nada, que es malo, que tiene una carga insoportable y tal, pero a la inmensa mayoría eso le fastidia porque al final es tu identidad y no es bueno que el hombre o no tenga identidad o tenga identidad negativa. Pues de la misma manera, eso que tú dices, no, y entonces el Foro Económico Mundial dice que no vas a tener nada, pero no pasa nada porque todo se te va a poder proporcionar en el momento que lo necesites. ¿Quién ama eso? ¿Quién de forma natural no sueña con tener su casa? Y eso Ese es el problema. Es la gran cuestión. Y eso es la gran cuestión. Y por eso es tan importante precisamente este debate que ha suscitado Gallardo deliberadamente, que no lo ha hecho sin querer. Y yo quiero subrayar la parte generacional. Y los que tenemos hijos en los 20 lo vemos. Comparamos con lo que fue la vida de nuestros padres o nuestros abuelos, es una evidencia. Es decir, no se trata de una cuestión de bienestar material. Solo. Que al fin y al cabo es algo muy relativo en función de la época en la que vives, ¿no? No me acuerdo quién decía que perdóneme usted por la frase textual, una criada contemporánea no soportaría vivir en las condiciones de la duquesa de Weimar en el siglo XVIII. Pues claro, no. Es capacidad de autonomía personal. Es capacidad de autonomía personal y es eso lo que se ha encargado. Claro, pero por ejemplo, este debate nos queda un minuto, minuto y medio. No, este debate también está demostrando que la, llamémosle, derecha española no tiene ningún proyecto económico para España, salvo el ladrillo, el patinete eléctrico y el piso turístico. La izquierda ya sabemos que desde luego no lo tiene, es solo la subvención y el endeudamiento. Pero es que la derecha tendría que proponer algo más, porque si no hay propietarios, lo que habrá serán revolucionarios. No, el problema es que ninguna de los dos, es decir, izquierda y derecha, desde hace muchísimo tiempo, tienen más o menos tienen el mismo programa, que tienen el mismo programa político, económico. O sea, el programa económico, la deuda. Ya no se discute. Los dos hacen más o menos lo mismo. Ninguno es socialista, ninguno es liberal, tal. Ya está. Entonces eso ya no... Señores, hay que acabar. Ahora ya sí que es la hora. Bueno, mira qué bien. Pedro Fernández Barbadillo, gracias mil por estar aquí esta noche. Carlos Esteban, gracias mil. Gracias mil a ustedes sobre todo. Les recuerdo, mañana sábado y domingo en Viva 24 habrá un stand, una caseta del Club de Amigos para saludarles a todos ustedes. Palacio Vista Alegre de Madrid. Y en espera de verles este fin de semana, pues si no, el lunes aquí, que habrá más gato. Con la generala que suene bien alto les dejamos, que en otra cosa merece España. Hasta el lunes.